Aquí el novelero tronador imparable para darles lo que tanto me piden, gente. Con esto dicho les dejo esta supernovela. Dragon Ball, yo me adaptaría. Igual salto temporal de 11 años. Igual en el borde del brazo de Orión de la Vía Láctea, un pequeño planeta azul zafiro flotaba tranquilamente entre las estrellas, sin meterse con nadie. La Tierra. En los mapas estelares oficiales, catalogada como de clase baja, pobre en recursos, que no justifica el combustible que costaría conquistarla. Lo cual, curiosamente, era precisamente la razón por la que había permanecido intacta todo este tiempo. Nadie se molesta en invadir un planeta tan deshabitado. Un barco se dirigía hacia allí. Igual Ciudad Oeste, Corporación Cápsula igual UF. Por fin. En un laboratorio que parecía costar más que la mayoría de las villas, una chica con el pelo corto de color azul marino sostenía un pequeño y extraño dispositivo de mano como si acabara de sacar una espada de una piedra. 7 puntos parpadeantes se iluminaron en el mapa cuadriculado de la pantalla. El radar de las esferas del dragón. Construido desde cero, basándose en las ondas electromagnéticas específicas que emiten las propias esferas del dragón, y terminado, mira el reloj, demasiado tarde por la noche para que una persona responsable siga despierta. Desde que Bulma encontró una de las 7 esferas legendarias enterradas en el almacén de su padre, escondida entre décadas de manuales sin leer, su cerebro se había convertido básicamente en una máquina dedicada exclusivamente a encontrar las otras 6. Papá. Mamá. Lo terminé. Salió del laboratorio prácticamente radiante, con ese tipo de entusiasmo tan particular que solo existe en las personas que están a punto de hacer algo tremendamente irresponsable y llamarlo vacaciones de verano. Sus padres, que son la pareja más relajada de la historia de la crianza de los hijos, dijeron que sí, que lo hiciera, y así fue. Bulma empacó como si fuera dueña de toda la línea de productos de Capsule Corp, porque, de hecho, lo era. Una caja entera de Dino Caps metida en su mochila, comida, equipo, un auto recién sacado del garaje de su padre. La primera parada, según el radar, era un paraje salvaje al este de un pueblito desconocido. Vamos. Una nave atravesó la atmósfera terrestre en algún punto sobre esa misma zona salvaje, dejando una estela de fuego a su paso, y cayó con la suficiente fuerza como para ahuyentar a los pájaros de los árboles en kilómetros a la redonda. ¿En serio? Estaba siguiendo el mapa al pie de la letra. ¿Cómo es que sigo perdiéndome? Bulma había cambiado el coche por su bicicleta todoterreno hacía aproximadamente una hora, cuando el terreno se convirtió en una auténtica jungla, e incluso eso empezaba a resultar insuficiente contra las lianas del tamaño de su brazo. Ya está. Mi bebé se está arañando muchísimo aquí fuera. Abrió la cápsula, metió la bicicleta de nuevo en el almacén con una pequeña bocanada de humo y estaba a punto de coger la cápsula del avión cuando un sonido la detuvo en seco. Un silbido lejano, que rasgaba el cielo. ¿Un meteorito? La curiosidad venció a la frustración en apenas medio segundo, porque así era Bulma como persona. Auge. El suelo tembló en algún lugar entre los árboles. Ella ya corría hacia allí antes de haberlo decidido del todo. Apartó la última hoja gigante que le bloqueaba la vista y se detuvo. Una enorme y elegante nave espacial de color gris plateado yacía medio enterrada en el valle, aerodinámica y claramente alienígena, con sus luces aún parpadeando débilmente como si no hubiera renunciado por completo a la vida. Dios mío. Bulma se tapó la boca con ambas manos. ¿Eso es una nave espacial? Ni siquiera está muerta. Esta tecnología es una locura. Ella ya estaba en movimiento antes de que el sentido común pudiera intervenir. De su bolso sacó una pequeña pistola. Una mano estaba en el gatillo, la otra presionaba algo junto a la escotilla que parecía prometedor. Silbido. La puerta se deslizó para abrirse y dio paso a un pasillo lleno de luces azules y verde pálido parpadeantes, tecnología alienígena por todas partes, un silencio absoluto. ¡Guau! De todas formas, se coló, porque al parecer una chica que construye radares capaces de rastrear orbes mágicos de deseos, también tiene un sano desprecio por la seguridad personal. La cabina la cautivó de inmediato. Los botones se iluminaron bajo sus dedos, la consola principal cobró vida con un parpadeo, y ella se topó de lleno con algo llamado mapa estelar universal y perdió por completo la noción del tiempo. Finalmente, con el cuaderno lleno y la curiosidad algo saciada, recordó que se suponía que debía estar explorando, no haciendo deberes no remunerados sobre extraterrestres. Cámara de éxtasis. La puerta se deslizó para abrirse sobre una única cápsula cilíndrica, mientras una cuenta regresiva avanzaba en su tapa de cristal. 2 minutos 11 segundos. En realidad no hay nada vivo ahí dentro, ¿verdad? La rodeó lentamente, con el arma aún en alto, y encontró una válvula de liberación manual escondida cerca de la base. Aquí vamos. HSSSS. Un gas blanco salió disparado a borbotones, llenando la habitación. Bulma retrocedió tambaleándose, con la pistola en alto y el corazón latiéndole con fuerza. La niebla se disipó. Había alguien ahí dentro. Cabello castaño oscuro y puntiagudo, rasgos afilados, un traje de batalla oscuro, el pecho subiendo y bajando con respiraciones lentas y uniformes como si se hubiera quedado dormido hace 5 minutos en lugar de 11 años. Es una persona. La mano de Bulma que sostenía el arma bajó unos 15 centímetros por sí sola. ¿Y es realmente lindo?
En algún lugar muy profundo, en una oscuridad sin límites, Fenric oyó algo. Una voz. Débil. Curiosa. Despierta. Oye. Sigues vivo ahí dentro. De repente, la memoria le volvió. Cabora, el lanzamiento, la cápsula, la Tierra, sí, la Tierra, y abrió los ojos de golpe con toda la fuerza de 11 años de instinto latente, decidiendo que ahora era un buen momento para reiniciarse a pleno rendimiento. Una onda expansiva de ki se propagó por reflejo, salpicando fluido de éxtasis por las paredes, y Bulma, que casualmente estaba más cerca, fue golpeada por el borde como si fuera un camión de aire. Salió disparada hacia atrás contra la pared con un golpe sordo y poco elegante, mientras el arma resonaba en algún lugar de la habitación. Fenric salió de la cápsula y adoptó una postura de combate completa antes incluso de que su cerebro terminara de cargarse, recorriendo la habitación con la mirada. Una chica, de pelo azul, en el suelo, sobándose la espalda y lanzando miradas fulminantes. No es una amenaza. Tierra. ¿De verdad lo logré? La tensión se disipó de sus hombros, y solo entonces la miró con atención. Cabello azul. Ese rostro en particular. De ninguna manera. Mi espalda, en serio. Bulma se incorporó con dificultad, y en cuanto sus ojos volvieron a posarse en él, el dolor se transformó en pura indignación. Intentó ponerse de pie, falló 2 veces y se limitó a señalarlo desde el suelo. Oye. ¿Qué te pasa? Abro tu cápsula con toda la bondad del mundo y me lanzas al otro lado de la habitación. Extraterrestre desagradecido. Fenric la observó gritar, con su cabello azul ondeando al compás de cada palabra, y guardó la confirmación en silencio. Sí. Esa es ella. Esa es Bulma. Casi se echó a reír. De entre todos, el universo podría haberlo encontrado primero. Lo siento, lo siento. Puso la sonrisa más amigable que tenía y cruzó la habitación con la mano extendida. Fue una reacción de estrés, acabo de despertarme. Pensé que eras hostil. De verdad lo siento por el golpe. La sonrisa funcionó. Se quedó mirando su mano por un instante, con la cara un poco colorada, antes de agarrarla y dejar que él la ayudara a levantarse. Vaya, pensó Fenric, en persona es aún más expresiva que en los recuerdos. HMPH. Bueno. Al menos tienes modales. Bulma se sacudió el polvo, todavía visiblemente molesta, y sus ojos lo recorrieron de arriba abajo con bastante curiosidad. ¿Por qué me mira como si fuera un bicho raro? Pensó Fenric. Entonces sus ojos captaron la cola que se balanceaba suavemente detrás de él y ella jadeó de verdad. Realmente es un extraterrestre. Un extraterrestre bastante simpático, pero aún así, Fenric captó el momento exacto en que su expresión pasó de enfadada a curiosa, y luego a algo un poco más relajado, y decidió aprovechar el momento. Hola. Me llamo Fenric. Gracias por abrir la cámara de éxtasis, te debo una. ¿Qué te parece si te lo pago siendo tu guardia personal en este planeta? Silencio absoluto. Vale. Salió de ella antes de que pudiera detenerlo. Pasó un segundo entero. Toda su cara se puso roja. Espera. ¡No! ¿Quién te dio permiso para, quiero decir, despistado? Imbécil. Acosador alienígena. Dio un pisotón, balbuceando, completamente incapaz de pronunciar un solo insulto y mantenerse firme en él. Fenric estaba perdiendo los estribos. Hermano, dijo que sí antes de que su cerebro reaccionara. Un éxito total. Es broma, dijo, levantando ambas manos con una sonrisa. Me llamo Fenric. Luego, con un tono más serio, añadió, gracias por abrir la cámara. Miró a su alrededor, luego a ella. ¿Te importa si te pregunto en qué año estamos? Eso la sacó por completo del estado de vergüenza y la puso directamente en modo de exhibición, que honestamente parecía ser su estado natural. Soy Bulma. Con el pecho erguido, orgullosa. Estoy de vacaciones de verano, muchas gracias. Y soy la número 749. Me fui en el 738. 11 años exactos. Supongo que ese ingeniero no mentía sobre las cápsulas de éxtasis después de todo. Y el 749 significaba que Kakarot, o Goku, ya estaba en algún lugar de la Tierra, en las montañas. Lo que significaba que este mismo verano, en este preciso momento, era el comienzo de la primera búsqueda de las esferas del dragón. Estaba de pie dentro de la escena inicial. Hablando de devoluciones, los ojos de Bulma brillaron con la mirada penetrante de alguien a punto de proponer algo que ya había decidido por completo. Estoy buscando las 7 esferas del dragón. Esferas mágicas de los deseos, un deseo, lo que quieras. Podría ser peligroso ahí fuera, y ya que dijiste que me debías algo. Lo dije en broma, murmuró Fenric, más para sí mismo. Lo examinó de nuevo, recordando claramente la parte en la que su llamada de atención la había lanzado al otro lado de la habitación sin que él siquiera lo intentara. Protégeme hasta que encuentre las 7, y daremos por zanjado el asunto. ¿Trato hecho? Fenric lo pensó durante exactamente 0 segundos.
Un asiento gratis en primera fila para el comienzo de toda la serie, una razón de peso para permanecer cerca de los personajes más poderosos de la Tierra incluso antes de que supieran que lo eran y, aunque no importaba, una compañera de viaje realmente deslumbrante que, al parecer, podía construir radares de tecnología alienígena en su tiempo libre. En el peor de los casos, pensó, soy básicamente el acompañante más sobrecualificado del mundo. De acuerdo. Se encogió de hombros, tranquilo. Te protegeré hasta que tengas las 7 esferas. Bulma sonrió, satisfecha, y ambos se dirigieron juntos hacia la salida, mientras las luces de la nave se apagaban una a una tras ellos. Al salir de la nave, Bulma sacó un Dino Capi, con un suave chasquido, absorbió toda la nave espacial como si nada. Voy a tener que investigar tu tecnología alienígena, dijo, guardando la cápsula. Técnicamente, no es de donde yo vengo. ¿Entonces? Lo tomé prestado, en cierto modo. De un planeta. Fenrir omitió la parte en la que tomarlo prestado implicaba amenazar con acabar con la vida de un rey. Bulma se encogió de hombros, ya lo había superado. Da igual, sigue siendo tecnología alienígena, y no es mi problema de dónde la sacaste. Tomó otra cápsula, esta vez para su aeronave. De todas formas, la carretera está hecha un desastre por aquí. Vámonos volando. No es necesario. Antes de que pudiera replicar, Fenrir le pasó un brazo por la cintura. Oye, espera, ¿qué estás haciendo? Bulma dio un grito ahogado cuando sus pies se separaron completamente del suelo. Agárrate fuerte. No me culparás si te caes. Él sonrió mientras la alzaba al estilo de una princesa, Fenrir flotó y la elevó con suavidad y facilidad, y se lanzó hacia adelante, atravesando limpiamente la copa de los árboles y saliendo al cielo abierto como un rayo de luz blanca. Lo siento Vegeta, pensó Fenrir. Aún ni te conoce. Guau. Estoy volando. No. Yo estoy volando. Tú solo eres una pasajera. Una vez que pasó el pánico inicial, el rostro de Bulma se iluminó con esa alegría tan particular que se siente al hacer algo que normalmente no se puede comprar con dinero. Esto es increíble. ¿Pueden hacer esto todos ustedes, los extraterrestres? Técnicamente, sí, cualquier ser vivo puede hacer esto con la ayuda del Ki. Ki. Energía vital. Todo ser vivo la posee. Si una persona entrena lo suficiente, puede extraerla, usarla para volar, golpear con más fuerza, lanzar ráfagas de energía, etc. El cerebro de Bulma sufrió un cortocircuito visible al intentar procesar las implicaciones de aquello. Los engranajes de una científica loca giraban tras sus ojos. En fin, Fenrir la interrumpió antes de que pudiera empezar a teorizar en voz alta. Adelante. ¿Dónde está la esfera del dragón más cercana? Una pausa. Además, ¿hay comida por aquí cerca? ¿O debería ir a cazar algo? Claro, técnicamente podría adaptarse y dejar de necesitar comer nunca más. Pero eso le parecía privarse de una de las pocas cosas buenas de estar vivo, y sinceramente, después de 3 años de tragar raciones Saiyajin con sabor a tristeza, no iba a saltarse una comida de verdad ahora que tenía una en la mesa. Bulma se rió. No te preocupes, he empacado comida suficiente para un ejército. Solo necesitamos un lugar llano donde aterrizar. Unos minutos después, se sentaron en la orilla de un río tranquilo. Bulma abrió cápsula tras cápsula con la seguridad de alguien que está presumiendo, y en segundos apareció una casita en toda regla, seguida de mesa tras mesa de comida terrestre, hamburguesas, sándwiches, pollos asados enteros, montañas de bolas de arroz, bebidas apiladas como si estuviera sirviendo comida en una boda. Come todo lo que quieras. Dijo, señalando la mesa con la mano como una reina que presenta su reino. Los ojos de Fenrir se abrieron de par en par de una manera que no tenía nada que ver con los niveles de poder. Comida de verdad. Comida auténtica, sazonada, cocinada por alguien a quien le importaba, y después de años de la idea que tenía de comida el planeta Vegeta, esto fue diferente. No se contuvo. Se puso en modo Luffy al instante. 3 hamburguesas, un bocado. Un sándwich, desaparecido antes de que Bulma se diera cuenta de que lo había cogido. Un pollo asado entero desapareció, ni siquiera dejó los huesos, como si le hubiera ofendido personalmente. Bolas de arroz se esfumaron a puñados en lo que parecía ser un pozo sin fondo disfrazado de estómago. Las bebidas se bebieron de un trago, botella tras botella. La pequeña sonrisa orgullosa de Bulma se transformó lentamente en puro horror a medida que las mesas se vaciaban en tiempo real. 1 hora después, Fenrir se recostó, se palmeó el estómago y contempló los restos de lo que antes eran provisiones para una semana con la leve decepción de un hombre que sabía que podía seguir adelante. Bastante bueno. Aunque las porciones son un poco pequeñas. La miró. Estoy como un tercio lleno. ¿Tienes más? Bulma se quedó boquiabierta. Señaló, sin decir palabra, 2 neveras completamente vacías detrás de ella, y finalmente logró decir, eso era comida para un mes. Para una persona normal. Desapareció. En 1 hora. Hablen con la biología Saiyajin. No es mi culpa. Ella lo miró fijamente. Miró fijamente la mesa vacía. Miró fijamente su cola, que seguía balanceándose perezosamente detrás de él, completamente impasible. Fue entonces cuando sucedió. ¿Es este el compañero de aventuras ideal que el universo me envió?
Pensó Bulma, cubriéndose la cara con las manos. Claro, alimentarlo arruinaría a cualquiera en una semana, pero es increíblemente fuerte, muy bien parecido y me acaba de llevar volando a través de un bosque como a una princesa sin despeinarse. Eso tiene sentido, murmuró en voz alta, más para sí misma, arrepintiéndose inmediatamente. Fenric, que en ese momento se estaba sacando algo de los dientes, no había escuchado nada de eso. Nada. Bulma se aclaró la garganta rápidamente, y sus mejillas volvieron a sonrojarse por razones que nada tenían que ver con la vergüenza por la cuenta de la comida. En fin. Cambio de planes. Mañana iremos al pueblo más cercano a comprar provisiones. Esta noche tendrás que conformarte con estar, ya sabes, solo un tercio lleno. Fenric asintió, imperturbable, y pensó que lo pensaría mejor. Sin embargo, la verdad es que no tenía el menor cansancio. 11 años de hibernación aparentemente habían cubierto con creces esa necesidad. Muy por encima de todo, más allá del punto al que llegaba incluso la Torre Corín, flotaba el mirador de Kami, a 10.000 metros de altura y generalmente ajeno al caos que ocurría en la superficie. Excepto esta noche. En la amplia plaza blanca frente al mirador, dos figuras permanecían en silencio. Kami, alto, de piel verdosa y vestido con una túnica blanca, sujetaba su bastón como si le debiera dinero. A su lado, el señor Popo permanecía inmóvil como una sombra, su habitual expresión de calma reemplazada por algo mucho más cercano a la preocupación. Los ojos de Kami, capaces de ver a través de las nubes y de las preocupaciones mortales, estaban fijos en un punto del lejano desierto. En concreto, en un joven de cabello castaño oscuro, cola y un aura que había hecho vibrar brevemente el bastón del viejo guardián entre sus manos. Tras un largo silencio, Kami finalmente exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante más tiempo del que era estrictamente saludable a su edad. Pensar que algo tan poderoso pudiera aparecer así de repente en este planeta. Su voz sonó seca, algo temblorosa. Esa explosión de energía, sacudió la cabeza lentamente. Inimaginable. Su mirada volvió a bajar. Abajo, Fenric ayudaba a retirar los recipientes vacíos de la mesa, riéndose de algo que había dicho Bulma, con una expresión tan amenazante como la de un Golden Retriever. Los hombros de Kami se relajaron, solo un poco. Por suerte, murmuró, no parece tener malas intenciones. Al menos no todavía. Y su energía se calmó rápidamente después de aquel arrebato inicial. Cerca de la chica, parece casi, relajado. Los ojos oscuros del señor Popo permanecieron fijos en la pareja que estaba abajo, tranquilos y firmes como siempre. Sí, Kami. Popo también lo sintió. Asentimiento lento. Su ki es aterrador en magnitud, pero no hay malicia en él. No hay sed de violencia. Si acaso, hay una quietud en él. La clase de quietud que llega con el tiempo, y con haber vivido algo. Kami se apoyó en su bastón, contemplando el interminable mar de nubes que se extendía hacia el horizonte, con una expresión que oscilaba entre el alivio y un temor silencioso. Esperemos que tu percepción sobre él sea correcta, viejo amigo, dijo, dejando escapar un largo suspiro. Esperemos que esto, sea lo que sea, resulte ser una bendición para este planeta y no el comienzo de algo mucho peor. Recordó aquella explosión de energía que sintió el joven al despertar, una ola tan inmensa y pura que había llegado hasta aquí sin siquiera intentarlo. ¿Fue una coincidencia que aterrizara aquí? ¿O acaso algo más grande ya estaba en marcha? Kami suspiró de nuevo, y las arrugas de su viejo rostro se acentuaron. Por primera vez en mucho tiempo, más del que quería admitir, sentía que el futuro de la Tierra era realmente incierto. Lo único que podía hacer ahora era esperar que la impresión que Popo había dado al desconocido fuera la correcta. La plaza volvió a quedar en silencio. Solo se oía el viento y el débil y lejano sonido de Bulma gritándole a Fenric por intentar comerse otra bola de arroz que, según ella, había escondido específicamente para él. Un día después, Fenric llevó a Bulma en aeronave a la ciudad más cercana para reabastecerse de comida y provisiones, y ahora estaba recostado en el asiento del copiloto mientras ella conducía de regreso, medio dormido, con la mente en otro lugar. 11 años. Había perdido 11 años de entrenamiento, simplemente tumbado en un tubo como una verdura encurtida. ¿Debería usar la cámara del tiempo hiperbólica, o simplemente pedirle a Bulma que le construya una cámara de gravedad? En cualquier caso, algo tenía que ceder, porque quedarse atrás en la curva de poder no era lo que me apetecía. Mientras tanto, Bulma seguía quejándose una y otra vez de que él no la había llevado volando, de que conducir era mucho más lento y de que probablemente estaba siendo difícil a propósito. Se frotó los ojos y bostezó, haciendo que le crujiera un poco la mandíbula. Concéntrate en la carretera. No me mires. Se avecina una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Qué sorpresa? Ella siguió con la mirada hacia donde él señalaba y sus pupilas prácticamente desaparecieron. En medio del estrecho camino de montaña, de pie, con un ji azul maltrecho y un pez salvaje colgado al hombro que era más grande que él, estaba un niño, mirando fijamente al coche que se aproximaba como si le hubiera hecho una injusticia personal. «Muévete», gritó Bulma y pisó el freno con fuerza. Chirrido.
El coche derrapó, los neumáticos chirriaron y se detuvo a menos de 1 metro del niño y su pez, lo suficientemente cerca como para que Bulma saliera despedida hacia adelante contra el volante y se quedara sentada allí por un segundo pensando. Vale, el niño sigue vivo. El niño retrocedió de un salto, con el pez y todo, mientras el báculo ya se ponía en una especie de postura defensiva, mirando el coche como si fuera a morder. Oye, ¿qué clase de monstruo eres? Bulma abrió la puerta de golpe, con la mano en la cadera, aún temblando un poco. Monstruo mis narices. Somos personas, esto es un coche, no está vivo. Mentiroso. Entonces, ¿qué es eso? Es un coche. Cálmate. ¿Eh? ¿Tú también tienes cola? Eso la desconcertó por un segundo. Miró la cola del niño, luego se dio la vuelta y miró a Fenric, que ya estaba saliendo. Se acercó, no dijo nada, y su propia cola se movió sola y golpeó ligeramente al niño en la nuca. Guay. Oye. Eso es por casi ser atropellado, dijo Fenric. No te quedes parado en medio de la carretera. El niño se frotó la cabeza, mirando con furia, mientras movía la cola con fastidio. Bulma miró entre las dos colas, completamente desconcertada. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Este niño también es un extraterrestre? Fenric asintió, y por un instante se le suavizó el rostro, con esa expresión que se tiene al ver algo que ya se sabía que iba a suceder. Sí. Igual que yo. Es del planeta Vegeta. Es un Saiyajin, somos una raza guerrera. Miró al chico. Tu verdadero nombre es Kakaroto. No es cierto. El rostro del niño se puso completamente rojo. Me llamo Son Goku. El abuelo Gohan me puso ese nombre. Está bien, Goku. Fenric se encogió de hombros y no insistió. No valía la pena discutir con un chico que ni siquiera recordaba la lesión en la cabeza que le había borrado todo de la memoria. Metió la mano en la bolsa de Bulma, sacó la esfera de 2 estrellas naranja y la levantó. Oye, Goku. ¿Tienes algo así en casa? Los ojos de Goku se clavaron en él como si tuviera gravedad propia. Vaya. Espera, ¿por qué hay otro abuelo? El rostro de Bulma simplemente se descompuso. No es tu abuelo, es una esfera del dragón, ¿por qué iba a serlo? Da igual. ¿Tú también tienes una? ¿Podemos tomarla prestada? Estamos coleccionando las 7 para pedir un deseo. Te la devolveremos. De ninguna manera. Goku se aferró a algo que llevaba alrededor del cuello como si Bulma acabara de amenazarlo de muerte. El abuelo no es algo que se toma prestado. El abuelo es el abuelo. Oh, Dios mío, ¿de verdad vas a hacerme perder la cabeza? Bulma se tiró del pelo. Fenric se limitó a cruzar los brazos y observar, completamente entretenido. Tardó un tiempo. Se mencionó la comida y la aventura, y finalmente Goku cedió, con la condición muy firme de que sería él quien cargaría a su abuelo personalmente. Muchas gracias. Y así transcurrió prácticamente el resto. Con Fenric acompañándolos, la búsqueda de las esferas del dragón, un viaje que se suponía lleno de situaciones límite y momentos dramáticos, se convirtió en algo parecido a hacer trampa en el mundo. Todo lo que debería haber sido una lucha, simplemente no lo fue. Bulma incluso parecía un poco decepcionada por lo fácil que se había vuelto todo. En un tramo de carretera desierta, un coche destrozado les cerró el paso. Un tipo vestido de cuero andrajoso, con su pose de tipo duro, saltó del coche con una especie de gato azul flotando detrás de él. ¿A quién pertenece este camino, eh? Mío. Fenric ni siquiera abrió la puerta. Bajó la ventanilla y movió un dedo. Golpe. Una pared invisible de ki lo alcanzó de lleno en el pecho y simplemente, se fue. Salió disparado hacia atrás, hacia el horizonte, como un punto que se encogía, gritando durante toda la caída. Yamcha. La criatura felina se transformó en un murciélago con una pequeña nube de humo y salió disparada tras él a toda velocidad. Las patatas fritas de Bulma cayeron al suelo del coche. Goku pegó toda la cara a la ventana. ¡Guau! Voló tan lejos. Eso fue increíble. Más adelante, en una aldea envuelta en la niebla, al parecer había un demonio cerdo que asustaba a los habitantes del lugar. Goku, como era él, irrumpió sin pensarlo 2 veces y se enfrentó al cambiaformas, un tipo llamado Olon. Resultó que las chicas secuestradas simplemente se lo estaban pasando en grande. Batas de seda, servicio de té, todo un lujo, y lo que más les molestaba era que las interrumpieran. Olon estaba sentado allí, magullado y llorando, lamentando que solo quería cariño y que lo hubieran incriminado por todo, y que finalmente les pagara con la esfera de las 3 estrellas para que todo desapareciera. Y unos días después, acampando, Goku salvó a una tortuga marina gigante, lo que de alguna manera provocó la aparición del maestro Roshi, con camisa hawaiana, gafas de sol, bastón, irradiando exactamente la energía que uno esperaría de un hombre de varios cientos de años con prioridades cuestionables, pero diría que razonables. Roshi le dio a Goku la nube voladora como agradecimiento. Parecía genuinamente sorprendido de que el chico pudiera siquiera montarla, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Fenric, que estaba apoyado contra el coche con aspecto aburrido y con el aura completamente apagada. Los instintos del anciano le gritaban.
De vez en cuando, una pequeña brizna de aura se escapaba de Fenrir casi intencionadamente, y la piel de Rosy se erizaba como si algo invisible lo pinchara con una aguja. Cuando la mirada de Rosy finalmente se dirigió hacia Bulma con una intención muy específica, Fenrir la interrumpió rápidamente. Amablemente, por supuesto. Poco después, se toparon con el castillo de un tipo que se hacía llamar Emperador Pilaf, un hombre con grandes sueños de dominación mundial y un castillo que parecía sacado de un parque infantil. Lo cual le recordó el meme de su mundo anterior. Pequeño ego, grandes sueños. Tontos, habéis caído en mi trampa. Entregad las esferas del dragón o enfrentaréis a mi super robot de destrucción invencible número 3. Un robot gigante avanzó pesadamente, blandiendo un brazo mecánico hacia ellos. Fenrir suspiró, visiblemente aburrido a esas alturas, y tamborileó con un dedo sobre el núcleo brillante que tenía en el pecho. Un fino rayo de oro atravesó limpiamente la armadura, que se iluminó desde el interior y se desintegró en una lluvia de metal ardiente. Dos de los hombres de Pilaf sacaron su cuerpo inconsciente y cubierto de hollín de entre los escombros y huyeron sin mirar atrás. Fenrir simplemente se acercó y recogió las esferas del dragón restantes de entre los restos humeantes como si estuviera recogiendo monedas sueltas. 7 esferas, de un suave color naranja, dispuestas en un pequeño círculo ordenado en medio de un claro. Bulma los miró fijamente. ¿Son todas ellas? Miró la última que había cogido, luego las otras 6, y sintió que todo aquello era un poco irreal. ¿En serio fue tan fácil? Aparte de que Goku casi fuera atropellado por un coche y de que Rosy fuera Rosy, todo había sido básicamente un paseo. Fenrir la observó mientras ella miraba fijamente las esferas con una expresión que básicamente decía ¿cómo es posible que la aventura ya haya terminado? Y no pudo evitar reírse un poco. Ella se sacudió el polvo, respiró hondo y se puso seria. Bien. Es hora de pedir un deseo. Ella los ordenó como decía el libro antiguo. Sal, Shenron. Concede mi deseo. El cielo se oscureció al instante, las nubes aparecieron de la nada y el viento arreció con fuerza en el claro. Las 7 esferas lanzaron un pilar dorado que se elevó directamente hacia la oscuridad turbulenta, y algo enorme comenzó a tomar forma en su interior. Un dragón. De escamas verdes, de aspecto antiguo, fácilmente del tamaño de una gran montaña, con su enorme cabeza inclinada para observar a las 3 diminutas personas que se encontraban debajo. Expresa tu deseo. Cualquier deseo. Y te lo concederé. Fenrir miró aquello con auténtica y genuina emoción, porque ese era el tipo de cosas que solía ver en una pantalla, y ahora tenía un auténtico dragón mítico mirándolo fijamente en la vida real. Pero en secreto se preguntó, Bulma, no va a desear algo como quiere un príncipe azul, ¿verdad? Sintió un nerviosismo inexplicable. Bulma miró a Shenron. Luego miró a Fenrir. Su rostro hizo algo complejo. ¿Dinero? Su familia ya tenía de sobra. ¿Aspecto? Ya estaba segura de sí misma. ¿Un hombre perfecto? Bueno, qué curioso. Su mente simplemente se quedó en blanco. Tras un largo y doloroso silencio, con Shenron mirándola fijamente y Goku y Fenrir observándola, ella se desinfló por completo y se volvió hacia Fenrir con una expresión de profunda lástima en el rostro. Ya no sé qué desear. Fenrir. Shenron. Una gota de lo que parecía sospechosamente sudor frío rodó por una de sus enormes escamas. En algún lugar del mirador, Kami, que había estado observando todo aquello con los nudillos blancos de la tensión, simplemente se desplomó de espaldas. El viento seguía soplando. Nadie dijo nada por un segundo. Oye. Consiguió decir Fenrir finalmente, sin saber si reírse o simplemente perder los estribos en silencio. La paciencia de Shenron también se estaba agotando, y su voz se oía ahora un poco tensa. Date prisa. Di lo que deseas. Te concederé cualquier deseo. Oh, dijo Fenrir, observando la energía que irradiaba el dragón. Por favor, que esto termine ya. Algo travieso se iluminó en sus ojos. ¿Algún deseo, eh? Muy bien, Shenron. Aquí está el mío. Quiero dominar el ultra instinto verdadero de forma instantánea y completa. Bulma parpadeó y le tiró de la manga. ¿Verdadero ultra qué? ¿Es un arte marcial? Él simplemente sonrió y le revolvió el pelo sin responder. Shenron guardó silencio. Sus enormes ojos rojos se abrieron de par en par. Sus bigotes se crisparon. Todo su cuerpo se movió incómodamente entre las nubes, como si intentara procesar la petición y fracasara. Finalmente, se oyó una voz, pero no sonaba como la del dios resonante de hacía un minuto. Sonaba avergonzada. Casi tartamudeando. Eso escapa a mi control. Por favor, pide otro deseo. Vale, de todas formas era más que una broma, dijo Fenrir encogiéndose de hombros. Mi verdadero deseo, entonces, sería eliminar cualquier restricción a mi adaptabilidad. La cabeza de Shenron se inclinó aún más, su voz bajó aún más, sonando ahora genuinamente herida. Yo, no puedo. Hay un poder superior que de alguna manera me lo impide, no sé cómo. Por favor. Un deseo diferente. Te lo ruego. Fenrir suspiró. Sabía que Morgan no me dejaría hacerlo, pensó Fenrir, observando al otrora poderoso dragón eterno a punto de llorar. Bueno. No puedo decir que no lo intenté. Dejó de bromear y se giró hacia Bulma. ¿Segura de que no quieres usar esto?
Este es un dragón que concede deseos. No hay nada más especial que esto. Bulma lo miró. Alzó la vista hacia Shenron, que colgaba allí con una expresión a medio camino entre la majestuosidad y el cansancio absoluto. Su rostro se endureció, con las manos en las caderas, aunque bajo toda esa seguridad se percibía un temblor evidente. Renuncio a mi deseo. Por ti. Y a cambio, nunca, nunca podrás dejarme. ¿Me oyes? O te juro que lo lamentarás. ¿Qué carajo? ¿Cuándo exactamente acepté ser su novio? Pensó Fenric, mirándola fijamente. Miró a aquella chica que estaba de pie frente a él, muriéndose claramente de vergüenza y risa por dentro, pero esforzándose por parecer dura, y algo en esa actitud le pareció acertado. Ni se me ocurriría, dijo, y lo decía en serio, más de lo que la broma merecía. Solo un idiota se alejaría de alguien tan brillante, tan guapa y, sobre todo, tan rica. Volvió a mirar a Shenron, quien a esas alturas parecía presentir que la libertad estaba cerca. Muy bien, Shenron, este es mi deseo. Dame la ubicación exacta y el nombre de cada planeta de este universo. Shenron prácticamente gritó la respuesta, como si temiera que cambiara de opinión. Concedido. Adiós. La oscuridad se disipó al instante, la luz del sol volvió a inundar el claro y las 7 esferas salieron disparadas en 7 direcciones diferentes, dejando estelas naranjas brillantes en el cielo. Fenric se movió antes de que nadie pudiera pestañear, desapareció y regresó en menos de un segundo, arrebatando la piedra que solía ser la esfera de las 4 estrellas justo en el aire antes de que pudiera desvanecerse en el horizonte. Aterrizó con facilidad y se lo lanzó a Goku. Toma. Guárdalo bien. Volverá a ser tu, abuelo dentro de un año aproximadamente. Goku lo atrapó, sonriendo de oreja a oreja, y se lo volvió a colgar al cuello como si nunca se lo hubiera quitado. Oye, Goku, dijo Bulma, mirando de reojo a Fenric, ¿tienes algún compromiso? Podrías quedarte con nosotros un tiempo. Goku negó con la cabeza. Ya le había prometido al maestro Roshi que iría a entrenar con él. Nube voladora. La nube dorada descendió del cielo justo en el momento preciso. Goku saltó sobre ella y los saludó efusivamente a ambos. Nos vemos. La próxima vez que nos veamos seré mucho más fuerte que tú, Fenric. Lo cual, considerando la cantidad de bromas que había sufrido en los últimos días, tenía todo el sentido del mundo. La nube se alejó disparada hacia el horizonte y desapareció. Ahora solo quedan Fenric y Bulma en pie en el desierto. Bueno, ahora que se ha ido, dijo Fenric, volviéndose hacia Bulma con una pequeña sonrisa pícara. El campo estaba ahora en completo silencio. Goku y su nube voladora habían desaparecido hacía rato, reducidos a un pequeño punto en el cielo. Solo estaban ellos dos, con el viento susurrando entre la hierba. Fenric se acercó mucho, y Bulma sintió un vuelco en el estómago. Él le puso la mano en la mejilla, con mucha delicadeza. Luego la besó. Empezó suave y cálido, como si tuviera miedo de estropearlo o algo así. Los ojos de Bulma se abrieron de par en par por un segundo. Espera, ¿qué? Su cerebro se bloqueó por completo. Era su primer beso, en serio. Pero después de un par de latidos, simplemente, se dejó llevar. Ella se inclinó hacia él, devolviéndole el beso, aferrándose a su camisa. Fue una sensación increíble. Sus labios eran firmes pero delicados, y la atrajo hacia sí con un brazo alrededor de su cintura. Se quedaron así durante unos instantes, absortos en el momento. Fenric ladeó un poco la cabeza, haciendo el beso más profundo, y Bulma sintió que las rodillas le temblaban. Sintió que se le ruborizaba la cara. Cuando finalmente se separaron, Bulma respiraba agitada, con los ojos muy abiertos y brillantes. Vaya, exhaló, aún aferrada a él para no caerse o pasar por algo vergonzoso. Tú, me besaste. Fenric apoyó su frente contra la de ella, no dijiste que yo era tu novio. Sonriendo como un tonto. No pude hacerlo antes porque no mencionaste nada sobre que yo fuera tu novio ni que sintieras nada por mí, Bulma. Ella soltó una risita, mitad avergonzada, mitad muy contenta. ¿Ese sí? Bueno, ya era hora, tonto. Igual Ciudad del Oeste igual. La mansión de Capsule Corporation permanecía allí, disfrutando del sol de la tarde como si supiera exactamente cuánto dinero valía. Céspedes bien cuidados, parterres que parecían iluminados profesionalmente incluso sin una cámara alrededor, y detrás de todo eso esta mansión enorme, ridícula y de aspecto futurista que básicamente gritaba. Nosotros inventamos lo que estás usando actualmente para viajar por el espacio. Papá, mamá, ya llegué a casa. La voz de Bulma rompió el silencio, y entró paseando con ese brillo particular de alguien que acaba de conseguir novio y que le lleven a casa gratis en la misma semana. Fenric la seguía de cerca, con las manos en los bolsillos, haciendo su mejor imitación de un tipo que no estaba siendo evaluado por la madre de una desconocida. La señora Brief estaba podando unos arbustos ornamentales, y en el instante en que levantó la vista y lo vio, toda su cara se iluminó como una máquina tragamonedas. Dejó las tijeras en el suelo, con una dulce sonrisa. Ahora, Bulma está en casa. ¿Es tu amigo o tu novio? Bulma se sonrojó un poco. Sí, mamá, este es Fenric, mi novio. Y se va a quedar con nosotros un tiempo. Además, es súper fuerte.
Esa última parte la dijo con especial énfasis, como si estuviera retando a alguien a que no le impresionara. La señora Brief prácticamente flotó hacia él, recorriéndolo con la mirada alegremente. Ahora, bienvenido a la finca, pequeño Fenric. ¿Pequeño? Pensó Fenric. Señora, mido 1,65 m con confianza, y ni siquiera he dado el estirón típico de los Saiyajin. Qué chico tan bien presentado. ¿Te gustaría tomar el té con nosotros alguna vez? Mamá. Bulma se puso roja por la vergüenza y rápidamente tomó a Fenric del brazo para alejarlo antes de que su madre siguiera haciendo preguntas incómodas, dándole un pequeño empujón para avanzar. Fenric contuvo una risa tan fuerte que le temblaban los hombros. Se aclaró la garganta una vez que recuperó la compostura y le hizo una reverencia a la señora Brief, desplegando todo su encanto. Hola, señora Brief. Soy Fenric. Muchas gracias por recibirme, intentaré no ser una molestia durante mi estancia. La señora Brief hizo un gesto con la mano como si toda esa formalidad fuera simpática pero innecesaria. Oh, no hace falta, querido. Siéntete como en casa. El padre de Bulma estará encantado de que haya encontrado a un joven tan maravilloso. El Dr. Brief resultó ser un ser completamente distinto. Cabello azulado y desaliñado, bata de laboratorio que no había visto una plancha en años, y una curiosidad genuina e imperturbable en sus ojos que, de alguna manera, tranquilizó a Fenric mucho más que su esposa. Fenric omitió por completo la charla trivial. Dr. Brief, muchas gracias por su hospitalidad. Tengo una nave espacial y, como obsequio, me gustaría prestársela para su investigación. Asimismo, espero que pueda ayudarme a construir una cámara de gravedad artificial específicamente para entrenamiento. Esto es lo que estoy pensando. A continuación, una lista. Los ojos del Dr. Brief se abrieron de par en par en el instante en que la cápsula tocó su palma, y, sinceramente, su interés por la nave superaba con creces su interés por el hombre que su hija había traído a casa. ¿Una sala de gravedad? Oh, por supuesto, déjenmelo a mí, esto es fascinante. Dijo mirando la cápsula. Y con eso se dirigió a su taller, con la cápsula y los documentos en la mano, olvidándose por completo de despedirse de ambos. Bulma resopló, tirando del brazo de Fenric. Oye. ¿Qué pasa? Yo también podría haber ayudado a construir una sala de gravedad, ¿sabes? ¿Por qué fuiste directamente a mi padre? ¿No confías en mí? Fenric vio la expresión de disgusto de Bulma y una sonrisa traviesa apareció en sus labios. Sin decir palabra, la alzó en brazos, cargándola con facilidad como si fuera una princesa, y se dirigió a grandes zancadas hacia el pasillo. Ah. ¿Qué estás haciendo? Bájame. Eres un gran idiota. Bulma gritó y forcejeó, golpeando la espalda de Fenric con sus pequeños puños, pero la fuerza era más bien un puchero juguetón. Fenric soltó una risita y le dijo con tono divertido. No es que no confíe en tus habilidades, mi querida Bulma. Es solo que, ahora mismo tienes el tiempo bastante ocupado. Conmigo cerca, tendrás mejores cosas que hacer que estar soldando metal todo el día. ¿Qué? Entonces comprendió que se refería a pasar tiempo juntos. El rostro de Bulma se puso rojo como un tomate al instante, y sus forcejeos se detuvieron por completo. ¡Pum! La puerta de la habitación se cerró. La vida en la finca Brief se normalizó sorprendentemente. Las mañanas significaban entrenar en el patio trasero, lo que, al no haber una sala de gravedad controlada, implicaba cargar con los bloques de aleación obscenamente pesados que el Dr. Brief había acumulado, además de realizar ejercicios de velocidad y esquiva que superaban con creces los límites de la cordura. El estruendo metálico que resonaba allí afuera era suficiente para asombrar a la señora Brief cada vez que pasaba por delante de una ventana. Funcionó, más o menos. Lentamente. Su número se fue acercando a los 15.000, lo cual, sinceramente, no era mucho si se tiene en cuenta lo que podría haber logrado con un entrenamiento de gravedad real, pero era algo, y algo era mejor que quedarse sentado esperando. Las tardes eran de Bulma. A veces él se sentaba en el laboratorio mientras ella trasteaba con algo, a medias siguiendo los experimentos científicos, a medias observando sus manos moverse como si hubiera nacido sabiendo cómo funcionaban las máquinas. Otras veces lo arrastraba de compras a West City y le hacía cargar con todo. Otras veces él simplemente se sentaba allí mientras ella se sumergía en la investigación, contento de estar a su lado. Su talento, sinceramente, le asustaba un poco. En el buen sentido. Sus sentimientos mutuos también crecieron rápidamente en ese ambiente de convivencia día y noche. Fenric disfrutaba cada vez más de la tranquilidad de la tierra y del calor que Bulma le brindaba. Pero entonces, llegó la carta de aceptación de Bulma a la universidad y lo arruinó todo. Esto es tan molesto. Estaba recostada contra él la noche anterior al inicio de las clases, quejándose a más no poder. Ya sé todo lo que van a enseñar. Prácticamente ayudé a escribir algunos de esos libros de texto. ¿Por qué tengo que sentarme en un aula y fingir que lo aprendo? Lo abrazó con fuerza, como si pudiera desaparecer si lo soltaba. No quiero dejarte ni un segundo. Fenric, a pesar de su instinto que le decía que era una discusión perdida, lo intentó de todos modos. Aún tienes que terminarlo, Bulma. No se trata solo del material. Y es literalmente en West City, nos vamos a ver todos los días.
Piensa en ello como una excusa para salir de casa y conocer gente. No quiero conocer gente. Ninguno de ellos entiende siquiera la mecánica cuántica. Yo tampoco, murmuró Fenric. A la mañana siguiente, la llevó él mismo en avión, porque al parecer eso no era negociable. Cerca de la puerta, ella seguía entretenida, agarrada a su brazo. Más te vale que me eches de menos. Recógeme temprano, ¿de acuerdo? Fenric pensó que tratar con mujeres es realmente más difícil que entrenar. Sí, sí. Llegaré temprano. Se inclinó y le besó la frente, y al parecer eso bastó para que ella se pusiera en marcha, porque finalmente lo soltó y cruzó la puerta, mirándolo de reojo cada pocos pasos como si estuviera comprobando que aún no hubiera desaparecido. La observó hasta que ella entró por completo, y luego se quedó allí parado un segundo en la calle vacía, pensando en lo que vendría después. La sala de gravedad del Dr. Brief aún tardaría semanas en estar lista, en el mejor de los casos. Su entrenamiento habitual prácticamente había dejado de funcionar. Su cuerpo apenas registraba ya las pesas. Necesitaba algo más grande. De acuerdo, dijo Fenric, crujiéndose el cuello. Tomamos una decisión. Vamos a echar un vistazo al planeta Yardrat pronto. Bulma no estaba contenta con esto. ¿Unos meses? Tenía los brazos cruzados con tanta fuerza que parecía que intentaba doblarse por la mitad. Acabas de mudarte. Te comiste toda mi nevera el primer día, ¿y ahora te vas? No es algo permanente, dijo Fenric, levantando ambas manos como si eso fuera a servir de algo. Necesito entrenamiento de verdad. No andar lanzando bloques de aleación por el patio trasero mientras tu madre me mira desde la ventana de la cocina como si fuera una atracción de zoológico. ... Bulma resopló, pero en realidad ya no discutía, simplemente hacía lo que suele hacer. Quejarse hasta el último momento, lo que Fenric estaba descubriendo poco a poco que era básicamente su lenguaje del amor. Bien. Ve a hacer tu extraño entrenamiento espacial. Ella le dio un codazo en el pecho. Pero será mejor que vuelvas. Vale, lo prometo. Fenric puso los ojos en blanco con tanta fuerza que él estuvo casi seguro de que vio su propio cerebro por un segundo, luego lo tomó por la camisa y le dio un beso de despedida, de una manera que le hizo olvidar por completo que tenía que ir a algún sitio durante unos segundos. No te mueras, dijo ella al separarse. No, me adaptaría. Se marchó antes de que ella pudiera pensar en otra razón para que se quedara, porque si dejaba que esto se convirtiera en una típica escena de despedida en el aeropuerto, en realidad nunca se iría. Atravesó las nubes y siguió ascendiendo, la atmósfera se enrareció rápidamente, y en algún punto, cerca del momento en que el cielo dejó de ser azul y comenzó a tener esa desagradable transición entre púrpura y negro, recordó un detalle muy importante. Ah, claro. El espacio no tiene aire. Genial. De acuerdo, murmuró para sí mismo, sintiendo ya que sus pulmones comenzaban a quejarse. Terminemos con esto pronto. Siguió escalando. El primer tramo fue bien. El segundo, no tanto. Para cuando salió de la atmósfera, sentía esa opresión y ardor en el pecho que te recuerdan con insistencia que respirar no es opcional. Hacer clic. El primero. No hizo mucho, honestamente sentí como si alguien hubiera bajado la intensidad del fuego de un 8 a un 7, 9. Bajó un poco, tomó aire de verdad por si acaso, y luego volvió a subir. Esta vez fui más lejos. Mucho más lejos que antes. Alrededor de los 2 minutos su visión comenzó a distorsionarse, los bordes se volvieron borrosos y oscuros, y el último pensamiento coherente que tuvo fue algo así como bueno, esto es un problema de habilidad por mi parte. Hacer clic. La consciencia lo golpeó de nuevo como una mosquitera. Respirar seguía siendo difícil, técnicamente imposible ya que no había aire para respirar, pero su cuerpo ya no entraba en pánico. Era más bien como un teléfono con un 1% de batería que, de alguna manera, sigue funcionando. Vale, ese dolió más, pero también menos, dijo en voz alta a nadie en particular, lo que se estaba convirtiendo en una verdadera costumbre en su vida. Se adentró aún más profundamente en el espacio vacío. Hacer clic. Maldita sea, dijo, y su propia voz le sonó extraña, como si no hubiera sonido en el espacio. Esto es bastante agradable. Se extendió un poco más, solo para ser minucioso, principalmente porque Fenric era incapaz por naturaleza de dejar algo bueno a medias. Hacer clic. Inmunidad total. El espacio ya no podría matarlo por asfixia, lo cual, genial, se suma a la lista de cosas cada vez más descabelladas a las que ahora puede sobrevivir. 4 de 4, dijo, haciendo un pequeño gesto de victoria con el puño que nadie vio. Big Raga estaría orgulloso. Miró a su alrededor y divisó una roca gris familiar que colgaba cerca, porque, al parecer, su trayectoria de vuelo lo había llevado directamente hacia la luna como una polilla hacia una bombilla llena de cráteres. Aterrizó ligero como una pluma, sus botas crujiendo sobre aquel fino polvo gris, y miró a su alrededor las pequeñas banderas clavadas en el suelo, descoloridas y rígidas tras décadas sin que el viento las moviera. Vaya. Se agachó y entrecerró los ojos para mirar una. Luego la bandera estadounidense. Genial. Miró las demás. Una rusa. Una china. Una india. Y algo europeo espacial. Se puso de pie, con las manos en las caderas. Vaya, la humanidad ha estado muy ocupada por aquí. De acuerdo.
Se encogió de hombros. Llama Yardrat. Salió disparado de la superficie con la suficiente fuerza como para levantar un pequeño cráter de polvo lunar tras él, y en cuestión de segundos se convirtió en un simple rayo de luz que se desvanecía en el espacio profundo. Fenrir surcaba el vacío a miles de veces la velocidad de la luz, lo que, si Hugh de su vida pasada hubiera podido ver, probablemente le habría dado un infarto en el acto. El espacio era, en su mayor parte, simplemente, espacio. Aburrido de la forma particular en que solo la nada a escala cósmica puede ser aburrida, y al tercer día empezó a narrarse a sí mismo fragmentos de documentales sobre la naturaleza solo para entretenerse. Y aquí vemos la escurridiza roca flotante, dijo, mientras pasaba a toda velocidad junto a ella. En su hábitat natural. Sin hacer absolutamente nada. Al sexto día, apareció a la vista un planeta de color verde amarillento, que revoloteaba de color incluso desde esa distancia, y redujo la velocidad hasta detenerse justo fuera de su atmósfera. Ahí está. Sonrió. Yardrat. Se detuvo atravesando la bruma dorada de la atmósfera, y en cuanto salió de la capa de nubes, el planeta entero se desplegó ante él. Mares amarillos, de un amarillo intenso, como si alguien hubiera vertido una botella de mostaza en el océano, y masas de tierra de profundos violetas y púrpuras que parecían sacadas de un salvapantallas. Altos edificios cilíndricos se agrupaban en un valle, retorciéndose y apilados de formas que carecían de sentido arquitectónico para el cerebro humano, pero que allí se veían completamente naturales. «Vale», dijo Fenrir, tocando el suelo morado y suave que se sentía como caminar sobre una pelota antiestrés. «Esto está bien». Un puñado de yardratianos salieron casi de inmediato de los edificios más cercanos. Eran criaturas pequeñas, redondas y de ojos grandes que parecían el resultado de la unión entre Skirtle y Kirby. Mantuvieron una distancia respetuosa, observándolo con la cautela propia de quienes sin duda habían tenido malas experiencias con alienígenas que aparecían sin invitación. «Oye», dijo Fenrir, levantando lentamente ambas manos con las palmas hacia afuera. «No he venido a pelear. De hecho, he viajado mucho para pedir entrenamiento. He oído que tenéis algún tipo de técnica». Los yardratianos intercambiaron una mirada entre sí, una pequeña y silenciosa onda de comunicación que no necesitaba palabras, y uno de ellos abrió la boca como si estuviera a punto de responder. Entonces, todos desaparecieron. Fenrir parpadeó. «Vale, eso es de mala educación», dijo dirigiéndose al claro vacío. Pero estaba siendo muy educado. Un segundo después, el aire frente a él se desplegó muy rápidamente, y un yardratiano apareció de pie justo delante de él, lo suficientemente cerca como para que Fenrir retrocediera un pequeño paso por reflejo. Este era diferente. Piel a rayas azules y rosas, rasgos más definidos que los demás, y permanecía de pie con una quietud que denotaba más entrenamiento que nerviosismo. «No eres de este cúmulo estelar», dijo el yardratiano. Sencillo. No era realmente una pregunta. No. Es un viaje largo. Los forasteros vienen a Yardrat por dos razones. Levantó un dedo meñique. Conquista. O para robar lo que sabemos. Entrecerró los ojos ligeramente. ¿Cuál de las dos es? Ninguna de las dos, amigo. Te lo prometo. Fenrir se llevó una mano al pecho, poniendo su mejor cara de estoy siendo completamente sincero. Solo quiero entrenar. Eso es todo. No hay segundas intenciones, ni ningún jefe malvado esperando fuera de escena. El yardratiano lo observó durante un largo rato, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera realizando algún tipo de escaneo interno que Fenrir no podía ver. «Mi nombre es Himizu», dijo finalmente. «Puedes llamarme así». Fenrir. Himizu asintió una vez, aparentemente satisfecho, o al menos lo suficientemente satisfecho. «Ven. Hay alguien con quien deberías hablar si viniste aquí por el motivo que mencionaste». Extendió la mano y la apoyó sobre el hombro de Fenrir, y antes de que Fenrir pudiera siquiera preguntar qué significaba eso, estaban en otro lugar completamente distinto. El nuevo lugar era más tranquilo, más pequeño, escondido en una especie de patio ajardinado con plantas moradas que palpitaban levemente como si tuvieran su propio latido, y en el centro estaba sentado un viejo yardratiano, mucho mayor que los demás a juzgar por las profundas arrugas de su rostro, sentado con las piernas cruzadas sobre una piedra con la energía tranquila de alguien que nunca en su vida había tenido prisa. «Anciano Pibara», dijo Himizu. Este afirma que solo busca entrenamiento. Los ojos del anciano Pibara se abrieron lentamente, y durante unos segundos se limitó a mirar a Fenrir sin decir nada, con una mirada que parecía leer algo mucho más profundo que la apariencia física. «Dice la verdad», dijo Pibara finalmente, con voz temblorosa y suave. «No hay malicia en él». Fenrir se enderezó un poco, aliviado de que al menos esa parte se hubiera resuelto sin pelea. «No me digas, Sherlock», pensó para sí mismo. Hizo una pequeña reverencia, pensando que no podía hacer daño. «Esperaba que pudieras enseñarme». La mirada de Pibara no vaciló. «Tu poder es inmenso», dijo lentamente. «Más inmenso que cualquier cosa que haya llegado a este mundo en muchísimo tiempo». «Gracias, supongo». Eso no fue un cumplido. «Oh, genial, un gran comienzo». «Tu energía», continuó Pibara, «es ruidosa y caótica.
Se desperdicia en todas direcciones, como agua que se derrama de una jarra rota en lugar de una taza. Inclinó ligeramente la cabeza. Nunca has necesitado controlarla. Por eso nunca aprendiste. Fenric sintió una incómoda sensación parecida a la vergüenza que le subía por la nuca, lo cual era extraño para tener delante a alguien del tamaño aproximado de un gnomo de jardín. Sí, admitió. Pibaro lo observó un rato más, y entonces algo en su antiguo rostro se suavizó, solo un poco. No hay crueldad en tu espíritu, dijo. Solo un exceso que necesita ser controlado. Asintió una vez, con la decisión aparentemente tomada. Yo te enseñaré. Un joven yardratiano se acercó arrastrando los pies desde algún lugar, extendiendo un fajo de ropa doblado, holgado y de aspecto práctico, de colores apagados, definitivamente no hecho para la moda. Fenric lo tomó y lo sostuvo, y sí, sin objeciones, era exactamente el mismo atuendo que Goku lucía en la serie. Holgado, con una apariencia extrañamente cómoda. Genial, dijo, mientras se ponía la parte superior del traje. El entrenamiento empieza mañana, dijo Pibara, cerrando los ojos de nuevo como si la conversación ya hubiera terminado en su cabeza. Descansa esta noche. Lo necesitarás. Fenric miró su nuevo atuendo, luego alzó la vista hacia los dos soles que comenzaban a ocultarse tras las colinas púrpuras y exhaló un largo suspiro. Fenric se despertó esperando un poco de entrenamiento. Tal vez alguna técnica de energía llamativa, tal vez ser arrojado a un volcán para fortalecer su carácter, algo con un poco de emoción. En cambio, lo que obtuvo fue al anciano Pibara sentándolo con las piernas cruzadas en medio de ese mismo pequeño jardín, juntando sus diminutas manos y diciéndole, no hagas nada. ¿Cómo dices? Nada, repitió Pibara lentamente, como si le hablara a alguien que acababa de despertar de una siesta de 11 años y había perdido varias neuronas en el proceso, lo cual, para ser justos, no estaba muy lejos de la realidad. No te muevas y no pienses en nada. Fenric parpadeó. Entonces, solo me siento aquí. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que entiendas por qué la pregunta no importa. Fenric lo miró fijamente por un segundo. En algún lugar del fondo de su cabeza una voz dijo, ¿qué clase de entrenamiento es este? De acuerdo. Se sentó correctamente, con las piernas cruzadas y las palmas de las manos sobre las rodillas, imitando a la perfección a todos los monjes meditando que había visto en las películas. Sé una roca. Entendido. De hecho, ya lo he hecho antes. Entonces te resultará fácil, dijo Pibara, y se marchó sin decirle una palabra más, dejando a Fenric solo en un jardín lleno de plantas que tenían la osadía de tener latidos. No fue fácil. El primer día transcurrió tan bien como suele suceder en los primeros días de cualquier evento, es decir, mal, pero de una manera que, si uno se esforzaba por verla con detenimiento, resultaba productiva. Cerró los ojos y despejó su mente. Sintió una paz genuina durante quizás 4 segundos. Entonces, su cerebro, sin ningún estímulo, pensó, ¿creen los cangrejos que los peces pueden volar? No. Se fue. El enfoque se restableció a cero. Lo intentó de nuevo. Lo vació todo. 4 segundos de dicha. En realidad no te lavas las manos, ellas se lavan entre sí mientras tú te quedas ahí mirando. Si estás esperando al camarero, ¿acaso no eres tú el camarero? No, reiniciar. A la tercera hora, estaba bastante seguro de que su propio cerebro estaba haciendo esto a propósito, por pura malicia, lanzándole los pensamientos más tontos posibles precisamente porque sabía que no podía ignorarlos. De acuerdo, murmuró, con los ojos aún cerrados. De acuerdo. Concéntrate. Mente en blanco. Solo respira. Solo existe. Nada más. ¿Cuánto tiempo tiene que llevar muerta una persona para que se considere arqueología en lugar de profanación de tumbas? Diablos. Shimizu, que había permanecido apartado todo el tiempo supervisando en silencio como una especie de vigilante de pasillo decepcionado, habló sin siquiera mirar. Lo estás haciendo mal. No es broma, dijo Fenric, frotándose la cara con ambas manos al estilo Iguruma. Mi cerebro está por ahí montando su propia comedia de situación y ni siquiera me invitan a escribir los episodios. Tus pensamientos, dijo Shimizu, son muy ruidosos. Como todo lo demás en ti. Grosero, pero cierto. Al segundo día, se dio cuenta de que el truco no consistía en combatir los pensamientos directamente, pues eso solo les daba más importancia, sino más bien en dejarlos pasar sin aferrarse a ellos. Como estar de pie en la orilla de un río viendo pasar basura en lugar de lanzarse a por cada palo. Lo cual sonaba muy zen y profundo hasta que su cerebro le trajo a la memoria a la vez que intentó explicarle a su padre la escala de poder del anime en la Tierra y no llegó a ninguna parte. El tercer día fue mejor. Seguía teniendo pensamientos, pero llegaban más despacio, y de hecho conseguía dejar que algunos se le escaparan sin intentar atraparlos. El cuarto día, Pibara se sentó con él durante un rato, en silencio, simplemente estando cerca, lo cual, curiosamente, ayudó. Tener algo estable y tranquilo cerca le facilitó apropiarse de un poco de esa quietud. Al sexto día, algo hizo clic, no como en el caso de Big Raga, sino como una revelación humana normal, donde su mente se quedó en silencio. Un silencio genuino. Sin pensamientos intrusivos sobre los peces ni sobre si los yardratianos tenían un ambiente de citas.
simplemente, quietud. Al séptimo día, Pibara abrió un ojo, lo miró fijamente durante un largo rato y dijo, mejor. Mejor aún. Fenric también entreabrió un ojo. Llevo una semana entera aquí sentado sin pensar en nada. Me merezco al menos un buen trabajo. Te mereces pasar a la siguiente parte, dijo Pibara, poniéndose de pie con la lentitud y el crujido propios de alguien que lleva sentado con las piernas cruzadas desde antes de que el planeta de Fenric tuviera nombre. Ven. La siguiente parte resultó ser un campo de agujas de piedra que sobresalían directamente del suelo, todas de diferentes alturas, y cada una de ellas terminaba en una punta tan afilada que parecía menos una herramienta de entrenamiento y más una trampa de Sao desechada. Tienes que estar bromeando, dijo Fenric, mirando al más alto de todos. Te equilibrarás, dijo Pibara, completamente imperturbable. Sobre ellos. Y allí encontrarás tu centro. Medita como antes, solo que ahora tu cuerpo también debe encontrar la quietud, no solo tu mente. Sobre una roca puntiaguda. Sí. Eso podría, perfectamente, atravesarme el pie. Entonces no te caigas. Genial, muy útil, muy tranquilizador, el crédito social aumentó. Fenric flotó hasta el cielo y apoyó un pie, solo uno, en la punta de la aguja más cercana, y comprendió de inmediato la misión a un nivel mucho más profundo del que deseaba. Permanecer inmóvil era una cosa. Permanecer inmóvil sobre un punto más pequeño que una moneda, equilibrado justo encima de algo que arruinaría su día si perdía la concentración, era algo completamente distinto. En los primeros intentos, simplemente se caía, pero lograba atraparse en el aire antes de tocar el suelo, porque caerse de cara frente a una pequeña planta de salvia verde no era la impresión que quería dar. ¿Estás pensando en caerte?, dijo un yardratiano desde algún lugar de abajo. Sí, es bastante difícil resistirse cuando la alternativa es convertirse en un kebab. Entonces deja de pensar en la alternativa. El tipo realmente dijo que no pensara en lo que estaba pensando en ese momento, un consejo increíble, un 10 de 10, pensó Fenric, pero lo intentó de todos modos porque ¿qué más iba a hacer? Los días se confundieron después de eso. Equilibrio y más equilibrio, meditando en la cima de agujas cada vez más altas y afiladas mientras su cuerpo gritaba sobre el concepto de tobillos. Pero alrededor del cuarto día de esta nueva fase, empezó a suceder algo que no esperaba. Notó el cambio de viento medio segundo antes de que le afectara. Sintió la leve vibración de la piedra bajo sus pies antes de que se convirtiera en un problema real. Su percepción de todo, en fin, comenzó a agudizarse de forma silenciosa y sutil, como si alguien hubiera estado aumentando gradualmente la sensibilidad de sus sentidos sin pedir permiso. Al sexto día ya no se limitaba a mantener el equilibrio. Estaba sentado perfectamente inmóvil sobre la aguja más afilada de todo el campo, con el cuerpo y la mente completamente tranquilos, completamente alineados, y podía sentir su propio ki fluyendo a través de él con más suavidad que nunca, sin forzarlo, sin controlarlo, simplemente estando naturalmente justo donde debía estar. Vaya, dijo en voz alta, con los ojos aún cerrados. Eso, en realidad es bastante agradable. Saltó, aterrizó ligero como una pluma e inmediatamente notó que sus piernas no estaban ni remotamente cansadas, lo cual, después de una semana entera manteniendo el equilibrio sobre rocas afiladas como cuchillos, debería haber sido físicamente imposible. Lanzó un puñetazo flojo al aire solo para probar algo. Chasqueó como un látigo, más rápido de lo que debería haber sido por el esfuerzo que le había dedicado, y la pequeña ráfaga de viento que levantó hizo crujir las plantas a varios metros de distancia. ¿Vale? ¿Qué demonios? Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Más rápido, más limpio y con mucho menos esfuerzo que antes. Ni siquiera levanté una sola pesa en toda la semana, pensó, mirando su puño como si lo hubiera traicionado personalmente de la mejor manera posible. Y soy más fuerte. ¿Qué clase de entrenamiento es este, Yardrat? Publicidad engañosa. Nadie dijo que la piedra de meditación vendría con una mejora de estadísticas gratis. En algún momento durante todo esto, el anciano Pibara se acercó, lo vio lanzar algunos golpes experimentales más al aire y asintió lentamente para sí mismo como un hombre que confirma algo que ya sospechaba. Tu cuerpo se ha puesto al día con tu espíritu, dijo. Esto es lo que sucede cuando ambos dejan de luchar entre sí. Una fuerza que siempre estuvo ahí, simplemente ya no se desperdicia. Así que me puse en forma gratis simplemente relajándome mucho. En pocas palabras, sí. Hombre, me encanta este planeta. Fenric sonrió, estirando los hombros. Es como descubrir que tu personaje tenía una habilidad pasiva oculta todo este tiempo y nadie te lo había dicho. Pibara ladeó ligeramente la cabeza, sin comprender ni una sola palabra de esa frase, lo cual, para ser justos, nadie comprendía jamás. Ya dominas los fundamentos, dijo, juntando sus manitas. Espíritu y cuerpo, unidos. Esta es la base sobre la que se construyen todas nuestras técnicas. ¿Fundamentos, eh? Fenric se cruzó de brazos, ahora con curiosidad. ¿Qué me aporta eso? Desde aquí, dijo Pibara, podrás aprender la técnica solo a través del espíritu. Para expandir tu forma más allá de sus límites. Para moverte entre dos puntos sin cruzar el espacio que los separa. Una breve pausa, llena de significado. Y, si alguna vez lo necesitas, para dividir tu cuerpo y actuar como más de uno.
El cerebro de Fenric hizo el equivalente a que una máquina tragaperra sacara 3 cerezas seguidas. Clonación, transmisión instantánea. Gigantificación. Algún tipo de clonación espiritual. Un momento. Levantó ambas manos, visiblemente emocionado, algo que no se había permitido en mucho tiempo. ¿Me estás diciendo que desbloqueé todo el árbol de habilidades de Yardrat en una semana de estar completamente quieto y casi clavándome la roca en el pie? No entiendo la referencia, dijo Pibara, como siempre, pero sí. Este planeta está muy infravalorado, amigo. Fenric negó con la cabeza, sonriendo de oreja a oreja. Descansa esta noche, dijo Pibara, dándose la vuelta para marcharse arrastrando los pies. Mañana empezamos el entrenamiento técnico. Fenric lo vio marcharse, flexionó la mano una vez más solo para sentir esa nueva y más pura fuerza asentarse en ella, y dejó escapar un largo suspiro. ¿Técnicas, eh? Miró hacia arriba, a los 2 soles que se ocultaban tras las colinas púrpuras, igual que la noche anterior, solo que esta vez sí se sentía preparado para lo que viniera después. A la mañana siguiente, Fenric se presentó en el jardín esperando encontrar más piedras puntiagudas y más reflexiones existenciales. En cambio, Pibara simplemente estaba allí de pie, con las manos cruzadas, mirándolo como un profesor a punto de repartir el programa de estudios el primer día de una clase para la que, sin duda, no habías leído los requisitos previos. Ya has dominado los fundamentos, dijo Pibara. Ahora, las técnicas en sí. Por fin, lo bueno. Fenric se crujió los nudillos. Muéstrame el árbol de habilidades. Pibara no reaccionó mucho, principalmente porque, al parecer, había dejado de reaccionar a cualquier cosa que dijera Fenric alrededor del tercer día de esa tontería de la meditación. Hay 4, dijo, alzando un dedito. Transmisión instantánea. El desplazamiento del espíritu de un punto a otro, sin cruzar el espacio intermedio. Segundo dedo. Gigantificación. La expansión del espíritu más allá de los límites naturales del cuerpo, de modo que la carne lo sigue. Tercer dedo. La técnica de sanación. Infundir el propio espíritu equilibrado en otro para reparar lo que está roto. Cuarto dedo. Y fisión espiritual forzada. La destrucción de la energía que no pertenece a donde reside. Poder ajeno, poder robado, poder fusionado. Todo ello, deshecho. Fenric se quedó allí parado un segundo, escuchando de verdad por primera vez, porque sí, es una lista realmente impresionante. Vale, espera un momento. Levantó una mano. Esa cuarta. Fisión espiritual forzada. ¿Eso deshace las cosas? Sí. La misma técnica que usó Vegeta en el manga, ¿funcionará también contra Gogeta? Por ejemplo, hipotéticamente, si 2 personas bailaran y se fusionaran en un solo sujeto. No sé qué tiene que ver un baile con esto, pero sí. Los seres fusionados pueden separarse. Los cuerpos robados pueden recuperarse. Las almas absorbidas pueden liberarse. Técnica de arco de Bu. Fenric la grabó en su memoria, resaltándola mentalmente en amarillo como quien estudia para un examen final que realmente le importa. Era un problema posterior, pero un problema posterior muy, muy importante. De acuerdo, Pibara ladeó la cabeza. ¿Qué deseas aprender primero? Fenric ni siquiera tuvo que pensarlo. Transmisión instantánea. Una respuesta razonable, dijo Pibara, indicándole que se sentara. Entonces, comenzamos. Lo fundamental, dijo Pibara, es esto. Te conectas con la esencia espiritual de un ser vivo. Su ki, como tú lo llamas. Luego disuelves tu presencia física en espíritu, y en ese instante, ya estás allí. No te desplazas a través de la distancia. Simplemente, ya has llegado. Fenric parpadeó. Vale, entonces, una pregunta sería. ¿En qué se diferencia eso de simplemente volar muy rápido? Volar cruza el espacio. Esto lo ignora. Vale, pero ¿cómo? Lo entenderás cuando lo hagas. Esa no es una respuesta. Pibara simplemente cerró los ojos, la señal universal de ya no voy a dar más explicaciones, averígualo tú mismo. Lo cual, la verdad, Fenric había usado esa misma táctica con la gente en su vida anterior. Incluso la física cuántica es más fácil que esto, pensó Fenric, sentándose y tratando de captar la idea general de lo que se suponía que debía intentar comprender. El primer intento fue, siendo generosos, un desastre. Eligió a un yardratiano cercano que estaba tranquilamente cuidando una de esas plantas extrañas, se fijó en la firma de ki del tipo como Pibara había descrito, y luego simplemente, se quedó sentado. Concentrándose intensamente. Sin hacer absolutamente nada, al menos en apariencia, salvo parecer que necesitaba ir al baño con urgencia. No está pasando nada, dijo Fenric después de 2 largos minutos. Estás intentando moverte, dijo Pibara. No hay movimiento. Solo hay llegada. ¿Cómo se supone que esto se considera una respuesta? Es. El segundo día fue más de lo mismo, excepto que Fenric empezó a intentar describirse la sensación en lugar de simplemente intentar comprenderla a la fuerza, porque esa siempre ha sido su estrategia. Encontrar el mecanismo, comprender el mecanismo, explotar el mecanismo. No perseguía el ki del yardratiano como una señal para seguirlo. Simplemente intentaba estar ya parado junto a él. En presente. Sin tiempo de viaje intermedio.
Lo cual sonaba descabellado cuando lo ponía en palabras, pero también lo eran la mitad de las cosas que ya había logrado en esta vida, así que... Al tercer día, sentado con las piernas cruzadas, observando fijamente a un granjero yardratiano cualquiera que estaba en lo suyo a 3 campos de distancia, Fenrir dejó que su sentido de aquí se relajara por completo. Y entonces ya no estuvo aquí. Vaya, ¿pero qué? Estaba de pie justo al lado del granjero, que casi dejó caer un montón de extrañas verduras moradas y soltó un pequeño chillido de sorpresa que no encajaba en absoluto con su imagen de guerrero duro. Fenrir se quedó allí un segundo, asimilando lo que le había sucedido a su propio cuerpo. No había rastro de haber viajado. Ni visión borrosa, ni ráfaga de viento, ni destellos de luz dramáticos como los que solía experimentar. Un segundo antes estaba en el jardín, concentrado. Al siguiente, simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado, como si la distancia intermedia se hubiera borrado de la memoria del universo. Vale. Bajó la mirada hacia sus propias manos, como si lo hubieran traicionado personalmente. Vale, eso es una locura. Eso no es volar rápido. Eso es hacer trampa. Son trucos descarados. ¿Por qué demonios Goku no aprovechó esto desde el principio? El granjero yardratiano se quedó mirándolo fijamente, aún agarrando sus verduras, tratando claramente de averiguar si se trataba de una amenaza o simplemente de un forastero extremadamente maleducado que, al parecer, se había teletransportado al espacio personal de la gente sin ser invitado. Lo siento, culpa mía, continúen, dijo Fenrir, con una sonrisa de oreja a oreja, y volvió a fijar la vista en la firma de Himizu desde el otro lado del asentamiento. Entonces Fenrir desapareció del lugar donde estaba parado. Apareció de pie justo al lado de Himizu, quien, para su crédito, ni siquiera se inmutó, simplemente lo miró con la misma expresión impasible y ligeramente indiferente que había mantenido durante todo el viaje. «Lo tienes», dijo Himizu. «Lo tengo». Fenrir alzó ambos puños al aire. «Esta es una técnica increíble, y la conseguí en 3 días, pero es 1.000.000 de veces mejor». No conozco esas palabras. Nadie lo hace, amigo, nadie aquí lo hace. El resto del día fue Fenrir convirtiéndose en una auténtica molestia para la sociedad con su nuevo juguete, apareciendo y desapareciendo por todo el planeta, fijándose en cada firma de ki yardratiana que podía sentir y teletransportándose para saludar, lo que resultó en exactamente la cantidad de caos que cabría esperar al darle acceso a la teletransportación instantánea a un sujeto hiperactivo con la mentalidad de un fanático del anime desde el primer día. Al anochecer, la mitad del asentamiento lo había visto materializarse personalmente en un lugar donde no esperaban que se materializara un gran guerrero alienígena. Al día siguiente, Fenrir regresó al jardín prácticamente vibrando de energía. «Bien, ¿qué sigue? ¿Qué aprenderás?», preguntó Pibara. «Gigantización. O lo hacemos a lo grande o mejor no lo hagamos, literalmente». Comparado con la transmisión instantánea, la gigantificación parecía una broma. El principio era bastante simple. Expandir el espíritu más allá de los límites naturales del cuerpo, y la carne simplemente seguía el patrón como si estuviera obligada por contrato. Teniendo en cuenta que Fenrir ya había pasado por todo el proceso de Ozaru y luego por el de Ikari, donde su cuerpo manejó una energía espiritual mucho mayor comprimida en una estructura normal, esto era básicamente el problema opuesto y, sinceramente, mucho más fácil precisamente por eso. Le llevó medio día. Luego vino la curación, y sinceramente, esta vez fue diferente. Aunque en realidad no necesitaba usar esta técnica, en sí mismo porque tenía la capacidad de adaptación, podía usarla en otros si fuera necesario. Alimenta la herida con tu propio espíritu, explicó Pibara. Equilibrado y controlado. La fisión espiritual forzada era la más difícil de todas, y también la que más le importaba a Fenrir, por razones que se guardaba para sí mismo. Esto no es para uso casual, le advirtió Pibara, con más seriedad que en cualquier otra cosa que hubiera dicho durante todo el viaje. Deshace lo que ha sido unido a la fuerza. Seres fusionados. Formas robadas y espíritus atrapados. Es violencia contra lo antinatural, y debe ser precisa, o puede deshacer lo que no debería deshacerse. ¿Entendido? Fenrir asintió, de hecho, por una vez también, porque sabía exactamente para qué tipo de situación rosa con forma de chicle y cierto devorador de planetas que estaba encerrado en una prisión galáctica. Esta técnica iba a ser importante, y no iba a jugar con algo tan delicado. Les llevó casi 3 semanas, practicando con objetivos que Pibara había preparado con firmas de energía superpuestas y fusionadas artificialmente, aprendiendo a sentir las uniones entre lo que pertenecía al sistema y lo que había sido introducido desde fuera, y separando con cuidado y precisión los hilos sin deshacerlo todo. Al final, ya podía hacerlo sin problemas. No a la perfección, aún le quedaba mucho por aprender, pero lo suficientemente bien como para que Pibara asintiera con la misma expresión lenta y satisfecha que había tenido después del entrenamiento en la torre. «Ya tienes la base para las 4», dijo el anciano de Yarderat. «El resto es perfeccionamiento, y el perfeccionamiento lleva toda una vida». «Genial, entonces no hay presión». Pasaron 2 meses así, perfeccionando todas las técnicas que había aprendido. Los días se confundían de esa manera tan particular en la que uno levanta la vista y se da cuenta de que ha pasado mucho más tiempo del que pensaba.
Su nivel de poder aumentaba gradualmente, no de forma explosiva, porque aquí no hay cámaras de gravedad, sino de manera constante, el tipo de crecimiento que surge cuando el cuerpo y el espíritu trabajan en sincronía en lugar de luchar entre sí. Lo presentía la noche anterior a su partida, mientras estaba sentado afuera bajo los 2 soles de Yarderat. Aproximadamente 21.000. No fue ni mucho menos el mayor salto de su vida, pero combinado con el arsenal real con el que se marchaba, transmisión instantánea, gigantificación, curación y una técnica que podía deshacer la fusión literal, se sintió menos como un aumento repentino de poder y más como desbloquear una ficha de personaje completamente nueva. La mañana en que se marchó, todo parecía extrañamente silencioso en comparación con el estruendo que había provocado su llegada. El anciano Pivara estaba sentado en el jardín como siempre, y Fenrik se arrodilló frente a él como es debido esta vez, sin bromas, sin memes, solo una reverencia respetuosa de verdad. Gracias, dijo Fenrik. Lo digo en serio. Viniste buscando el control, dijo Pivara. Te vas habiéndolo encontrado. Eso vale más que el poder mismo. Una pausa, algo parecido a una calidez que se abrió paso entre la antigua quietud de su rostro. Ve con cuidado, jovencito. Fenrik despegó del mismo modo en que había llegado, un rayo de luz que atravesó la atmósfera dorada de Yarderat y se adentró en el espacio abierto, con las coordenadas ya fijadas hacia un pequeño e insignificante planeta azul zafiro a pocos días de distancia. De acuerdo, dijo con una sonrisa, mirando hacia la oscuridad, mientras las estrellas se extendían ante él. Vamos a ver a mi chica. Utilizó la teletransportación y luego desapareció del lugar. A Bulma le quedaban exactamente 4 segundos de paz en su vida y no tenía ni idea. Estaba encorvada sobre su mesa de trabajo, con el soldador en una mano y un pequeño aparato con forma de disco sujeto con la otra, murmurando medidas para sí misma como siempre hacía cuando un problema estaba casi resuelto, pero no del todo. El laboratorio olía a soldadura y café quemado, porque se había olvidado del café otra vez, porque así eran sus noches ahora que su novio estaba en algún lugar del espacio profundo haciendo quién sabe qué durante quién sabe cuánto tiempo. Fuosh. ¡Hey! Bulma gritó. Soltó la herramienta y casi se cae de lado fuera de la silla del susto. Fenrik estaba allí de pie, exactamente en el mismo sitio donde no había estado un segundo antes, con las manos en los bolsillos, sonriendo como si esa fuera una forma perfectamente normal de saludar a alguien. Tú. Absolutamente. Se levantó del suelo a duras penas, con una mano apoyada sobre su corazón palpitante, apuntándole con el otro dedo tembloroso. No existías tú. No había nada allí. Y ahora estás tú. Sí, ese es precisamente el objetivo de la técnica. ¿Eso fue teletransportación? ¿Tienes idea de lo que eso significa para la teoría de la propulsión? ¿Hubo un costo energético? ¿Saltaste distancias por completo? Dios mío, necesito anotar esto antes de que olvide las palabras exactas de lo que acaba de pasar por mi cerebro. De hecho, giró a medias hacia su cuaderno antes de reaccionar y darse la vuelta bruscamente, recordando, aparentemente con gran esfuerzo, que se suponía que debía estar furiosa en ese momento. ¡No! Ni se te ocurra distraerme con esas tonterías de extraterrestres. Volvió a señalarlo con el dedo, esta vez más cerca. ¿Dónde demonios estuviste durante los últimos 4 meses? Fenrik se rascó la nuca, el gesto universal de un hombre que sabía que estaba en problemas y no tenía una buena excusa preparada. Ejem. ¿No te dije que iba a entrenar? ¿Sí? Pero no pensé que iba a ser tan largo. Su voz se quebró una octava. Dijiste unos meses. 4 no son unos meses, es casi medio año, Fenrik. ¿Sabes cuántas noches pasé sentada afuera mirando al cielo simplemente esperando? Fenrik abrió la boca. La cerró. Estaba bastante seguro de que seguir hablando de esa frase sería una trampa, sin importar lo que saliera de ella. Construir algo, murmuró Bulma, más bajo ahora, señalando el pequeño disco sobre su escritorio como si la hubieran pillado haciendo algo vergonzoso. Un rastreador. Para tu firma energética. Así sabría si, ya sabes, sigues vivo por ahí. Aquello caló hondo en el pecho de Fenrik, más allá de todas las bromas. ¿Me has construido un dispositivo para saber dónde estoy? No es un dispositivo cualquiera, es un rastreador de resonancia direccional, mucho más avanzado que cualquier otro. El mío puede rastrear en un radio de 90 años luz alrededor de la Tierra. Se estima que puede rastrear entre 10.000 y 14.000 sistemas estelares dentro de ese rango. Cruzó los brazos con fuerza. El caso es que estuviste desaparecido 4 meses y solo detectó una señal durante unas 2 semanas antes de que desaparecieras por completo, y no tenía ni idea de si estabas bien. Lo siento. Se refería a eso. Yarderat está bastante lejos. Fuera de alcance, probablemente a 100 años luz o algo así. Vale, espera un momento, Fenrik levantó ambas manos. Antes de que te enfades otra vez, déjame enseñarte algo. Ya estoy enfadada. Enfádate aún más después. Mira esto.
Plantó los pies, respiró hondo y dejó que su propia presencia se expandiera hacia afuera, el espíritu empujando más allá de los límites de su cuerpo como Pivara le había enseñado, y la carne siguió el patrón como siempre lo hacía. Allí mismo, en medio de su laboratorio, duplicó su tamaño, su cabeza rozó el techo, un hombro golpeó un estante de piezas de repuesto al subir y provocó que la mitad se estrellara contra el suelo. Bulma retrocedió tambaleándose hasta sentarse en su silla, con la boca abierta de asombro y los ojos moviéndose rápidamente entre su rostro y el techo al que estaba demasiado cerca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora eres el doble de grande? ¿Cómo? ¿Cuál es la situación de conservación de la masa? ¿Estás desplazando aire? Dios mío. ¿Acaso los Saiyajin son violaciones andantes de las leyes básicas de la física? Mira, dijo, encogiéndose de nuevo y sacudiéndose un poco de polvo del techo de un hombro. Aprendiste cosas interesantes de una civilización alienígena. Esto es lo que te dieron 4 meses. ¿Vale? Pero, Bulma lo señaló de nuevo, aunque con mucha menos convicción. Todavía no te vas a salir con la tuya tan fácilmente. Fenric se frotó la barbilla, imitando lo mejor que pudo a alguien que tenía una idea realmente brillante. ¿Sabes qué más puedo hacer para compensarte? Bulma lo miró de reojo, con las mejillas sonrojándose un poco, intentando mantener la cara dura. ¿Qué? Sin decir más, Fenric la abrazó con fuerza, levantándola del suelo en un abrazo cálido y sincero, haciéndola dar una vuelta en medio del laboratorio mientras ella soltaba una risita, rindiéndose finalmente ante la alegría de tenerlo de vuelta. La cena de esa noche se parecía mucho a su primera comida de vuelta en la Tierra. Varios platos servidos en un festín que, claramente, había sido preparado con el temor específico de una madre que recordaba exactamente cuánta comida podía engullir ese niño en particular. La señora Briez tarareaba alegremente alrededor de la mesa, rellenando un cuenco de arroz que ya había sido rellenado 2 veces, y de vez en cuando le daba unas palmaditas en el brazo a Fenric como si comprobara que era real. Ahora, te has puesto tan delgado ahí fuera en el espacio, cariño. Come, come, un niño en crecimiento necesita fuerzas. Es un Saiyajin, mamá, podría comerse un país pequeño y aún así pedir más, dijo Bulma sin levantar la vista de su plato. Como era de esperar, el Dr. Briez no estaba por ninguna parte. Se encontraba en su taller, como siempre, probablemente 3 horas inmerso en algo que había olvidado que incluía una cena. Bulma esperó hasta que Fenric estuviera en su cuarto plato antes de dar la noticia real. Ah. Por cierto. Papá terminó la sala de gravedad. Los palillos de Fenric se detuvieron a medio camino de su boca. Espera. ¿En serio? ¿De verdad está hecha? Lo terminó hace aproximadamente un mes. Apuesto a que ayudaste. Entrecerró ligeramente los ojos, ya bastante seguro de la respuesta. Por favor, Bulma echó el pelo hacia atrás, con el gesto exacto de alguien que había estado esperando toda la noche esa pregunta. Papá se encargó de la carcasa del reactor base, sí, pero yo fui quien descubrió cómo mantener estable el campo de contención más allá de 150 veces la gravedad sin que todo colapsara. Esos cálculos casi me vuelven loca. Me debes una solo por eso. ¿Hasta qué nivel llega? 300 veces la gravedad de la Tierra. Tu pequeña nave espacial también ayudó muchísimo. Sea cual sea la aleación de la que estaba hecho el casco, pudimos replicar los emisores de campo directamente. 300 veces no está tan mal, ¿eh? ¿Dijiste algo? Nada, solo un cumplido. Eres un genio. Ya estaba de pie, con el plato abandonado, sin ninguna intención de terminar la cena. Muéstramela. Ahora mismo. Por la noche, el patio trasero tenía esa misma sensación de tranquilidad y cuidado, y justo en el centro, donde antes había un montón de bloques de aleación de desecho, ahora se alzaba algo que parecía sacado de la portada de una revista que nadie en este planeta había inventado todavía. Una estructura con forma de cápsula, de un blanco impoluto con detalles plateados, mucho más elegante que la antigua cúpula de Broden Vegeta. Una hilera de luces indicadoras de estado de color azul suave recorría su estructura curva, y una gruesa ventana Reinforced se ubicaba en el frente, con un cristal tan transparente que apenas parecía cristal. El logotipo de Capsule Corp estaba estampado con discreción cerca de la escotilla, como era de esperar. Maldita sea, dijo Fenric, rodeándola con la mirada. Esto parece sacado de una película de ciencia ficción. Es algo sacado de una película de ciencia ficción. Yo la construí. Bueno, técnicamente lo hizo tu padre. Cállate. Vale, tranquila, dijo mientras levantaba ambas manos en el aire. Encontró el botón para abrir la escotilla y lo pulsó. Silbido. Una fina columna de vapor salió al romperse el sello. El sistema hidráulico funcionaba de forma suave y silenciosa, mucho más silenciosa que la antigua cámara Vegeta. Fenric se agachó ligeramente bajo el marco y entró. Suelo reforzado, grueso y mate. Paredes redondeadas diseñadas para soportar la presión desde cualquier ángulo, no solo desde arriba. Y justo en el centro, un panel de control delgado, un dial luminoso y una pantalla digital que actualmente muestra una velocidad de 1x, una cifra tranquila e inofensiva. El control está ahí mismo, gritó Bulma desde afuera. Llega hasta 300. El botón rojo grande es el de apagado de emergencia.
Úsalo si algo no te parece bien, no te resistas solo por ser terco. No prometo nada. Fenric. Vale, usaré el botón. Se encogió de hombros. De acuerdo. Ahora empieza el verdadero entrenamiento. Giró el dial. 50x. La presión se apoderó de él de inmediato, esa misma sensación de estar cubierto de una pesada manta que recordaba del primer día en Vegeta, solo que esta vez su cuerpo apenas reaccionó. Tenía sentido. 5 veces la gravedad de Vegeta, sumada a la gravedad propia del planeta, 10, daba como resultado exactamente el mismo número. Ya había vivido allí antes, técnicamente, solo que en una cúpula diferente, en un planeta diferente, hacía una eternidad. Sí, esto no es nada, murmuró. Básicamente una vuelta de calentamiento. Lo subió a 80x. Esa sí que la sintió, el peso real asentándose en sus rodillas, los hombros cayendo medio centímetro por instinto antes de que reaccionara y corrigiera. Manejable. Incómodo en ese sentido, pero manejable. Él lo llevó aún más lejos. 100x. Sus rodillas flaquearon durante medio segundo antes de que plantara los pies con fuerza contra el suelo reforzado, exhalando lentamente por la nariz. 21.000 y subiendo, pensó. Es hora de acelerar mucho ese ascenso. Sí. Sonrió a pesar del esfuerzo, con el sudor ya perlado en la sien. Entrenemos así por ahora. A través de la mirilla, Bulma lo observaba con los brazos aún cruzados, aunque la molestia de antes se había transformado en algo mucho más suave. No te excedas, gritó a través del cristal. Y tampoco rompas mi cámara. No hice todos esos cálculos para que le hicieras un agujero el primer día. Tras 4 meses completamente concentrado dentro de esa cúpula de metal, Fenric seguía sonriendo al respecto. La cámara de gravedad zumbaba a su alrededor, con el dial bloqueado a 200x, y él estaba boca abajo haciendo flexiones de brazos en pino con la sombría concentración propia de quienes desactivan bombas. Cada repetición se arrastraba como si el aire mismo tuviera algo que decir al respecto. El sudor le goteaba directamente de la frente y golpeaba la colchoneta con un pequeño y húmedo golpe. 8.998. 8.999. Apretó los dientes. 9.000. Sus brazos gritaban durante todo el descenso y todo el ascenso, y cuando llegó a las 9.000 repeticiones, sus hombros temblaban, lo que significaba que su cuerpo estaba a una repetición de presentar una queja formal. Terminó la serie de ejercicios, se incorporó y exhaló un largo suspiro que se empañó ligeramente en el aire reciclado de la cámara. Muy bien. Ya es suficiente por hoy. Redujo la gravedad, sintió como todo su cuerpo se volvía increíblemente ligero en el instante en que descendió, y salió por la escotilla al sol del patio trasero como un hombre que sale de un horno de verdad. Actualmente, su nivel de poder rondaba los 500.000 aproximadamente. Silbó en voz baja, genuinamente impresionado consigo mismo. No era el salto explosivo al estilo Kabora al que se había acostumbrado, ni trucos de Senzu apilándose esta vez, solo 4 meses seguidos de pura, aburrida y constante rutina de gravedad. El tipo de número bueno. El tipo que uno se gana de verdad en lugar de recibirlo a base de estar a punto de morir repetidamente. Vale, el padre de Bulma es un verdadero genio por haber construido esto, murmuró mientras entraba en la casa. El almuerzo ya estaba prácticamente listo cuando él entró en el comedor. La señora Brief tarareaba mientras colocaba los platos, y Bulma revisaba el cuadro de un torneo en una pequeña pantalla portátil con mucha más atención de la que merecía la comida que tenía delante. Fenric se inclinó y le besó la frente al pasar. Se dejó caer en su asiento y el Dr. Brief entró un segundo después, todavía con su bata de laboratorio, parpadeando como si realmente hubiera olvidado que las comidas eran un evento programado y no algo que le sucedía ocasionalmente. Entonces, dijo Bulma, tocando la pantalla, el 21 Torneo Mundial de Artes Marciales es en unos días. En la isla Papaya. Quiero ir a verlo, Goku compite. La mente de Fenric hizo un rápido chasquido. Claro, el torneo. Había perdido la noción del tiempo alrededor de la repetición 400 del entrenamiento, pero en cuanto ella lo mencionó, todo encajó a la perfección. 8 meses. Habían pasado 8 meses desde todo el incidente del coche en la carretera y el lanzamiento de Yancha. Todo cuadraba. Esto era justo cuando tenía que suceder. Ah, sí, el torneo. Agarró una bola de arroz. Tiene sentido. El Dr. Brief levantó la vista de su periódico, mostrando por una vez una genuina curiosidad por algo que no fuera tecnología alienígena. ¿No vas a participar, muchacho? Eres fuerte, ¿verdad? Sería una pena perderte todo un torneo. No, paso, dijo Fenric encogiéndose de hombros, con la boca medio llena. No tiene mucho sentido para mí. ¿Qué gracia tiene pelear con alguien si puedo vencer a todos de un solo golpe? Eso no es una pelea, es solo yo haciendo el ridículo. Nadie que vea eso se lo pasa bien, y menos yo. El Dr. Brief asintió lentamente, tomándoselo en serio, lo cual, sinceramente, significaba mucho viniendo de él, que normalmente solo se ponía así de reflexivo con los circuitos. Tiene sentido. Tienes razón, dijo Bulma, dejando la pantalla a un lado. Pero aún así vendrás a verlo, ¿verdad? Ya le dije a Goku que estaríamos allí. No me lo perdería por nada del mundo. Fenric se recostó en su silla, sonriendo.
No todos los días tengo la oportunidad de ver un torneo con una mujer tan hermosa sentada a mi lado. Bulma se puso roja al instante, balbuceando durante medio segundo antes de decir, SHH, cállate, tonto. Ara. La señora Brief se llevó una mano a la mejilla, encantada. Ustedes dos son lo más dulce. Amor joven. Mamá. El rostro de Bulma pasó del rojo a un color que, sinceramente, aún no tenía nombre, y lo hundió directamente entre sus manos mientras Fenrik seguía comiendo como si aquello fuera lo más gracioso que le hubiera pasado en toda la semana, lo cual, honestamente, en cierto modo lo era. Unos días después, Fenrik los llevó volando a ambos sobre el mar del sur, con Bulma acurrucada a su lado, el cabello ondeando al viento, mientras la isla Papaya pasaba de ser una mancha en el horizonte a un lugar real con carreteras reales y multitudes reales apiñadas alrededor de una enorme arena de piedra. Allí, hay terreno allí, dijo Bulma, señalando un claro cerca de la puerta principal. Aterrizó con suavidad, ella puso sus pies en el suelo con ligereza, y en el instante en que se abrieron paso entre la multitud, una cabeza familiar giró hacia ellos como si tuviera un sensor de proximidad incorporado. Bulma. Goku llegó primero, con su gi naranja y su bastón a la espalda, sonriendo de oreja a oreja como si no hubiera cambiado ni un ápice desde la última vez que se encontraron en aquel camino de montaña. Krillin le seguía de cerca, el maestro Roshi detrás de él con su atuendo habitual y gafas de sol, y luego Yamcha, Puar y Olon completaban el grupo como la fiesta de bienvenida más caótica del mundo. Hola chicos. Saludó Bulma, ahora con una gran sonrisa, olvidándose por completo del cuadro del torneo. Todos se agolparon a la vez, los saludos se superponían, Goku ya estaba a mitad de una historia sobre una sesión de entrenamiento que involucraba o bien una roca o un tiburón, sinceramente difícil de distinguir por la mitad de la frase en la que se había metido. Los ojos de Fenrik se posaron primero en Krillin, y no pudo resistirse. ¿Quién es este pequeño amigo calvo, eh? Lo dijo con cara completamente seria, aunque ya sabía perfectamente quién era. No soy calvo, solo me afeité la cabeza, espetó Krillin al instante, poniendo todo su cuerpo rígido con una actitud defensiva tan evidente, como si ya hubiera tenido esa misma discusión 100 veces y hubiera perdido todas y cada una de ellas. Fenrik soltó una risita. Está bien, si tú lo dices, cabeza cromada. Eso ni siquiera es mejor. Mientras tanto, Yamcha se había quedado muy callado, manteniéndose a unos pocos metros de distancia del grupo. Yamcha. Fenrik pronunció el nombre lentamente, sonriendo. El mundo es un pañuelo. Me mandaste a volar lejísimos. Ustedes fueron los primeros en bloquearnos el paso. Ya pedí disculpas por eso. Al fin. Yamcha se cruzó de brazos, todavía visiblemente resentido, mientras Puar permanecía cerca de su hombro en señal de solidaridad. Mientras tanto, el maestro Roshi se había quedado callado de una forma completamente distinta, con las gafas de sol ligeramente ladeadas sobre la nariz, mirando a Fenrik con la misma inquietud punzante que sentía en el camino del desierto hacía meses. Algo ancestral e instintivo tras esos ojos de anciano gritaba a viva voz que, fuera lo que fuese ese chico, no era alguien a quien quisieras ver enfadado. Entonces su mirada se deslizó, inevitablemente, hacia Bulma. Fenrik se aclaró la garganta una vez, de forma significativa, y la mirada de Roshi volvió a la normalidad con la rapidez con la que acababa de recordar exactamente cómo había terminado aquello la última vez. Claro. Claro. En fin. Roshi tosió en su puño. Gran torneo este año, ¿verdad? Debería ser un buen espectáculo. Debería ser así. Fenrik relajó los hombros, su aura volvió a la normalidad, a un estado de tranquilidad apacible. No tenía sentido asustar a toda una isla con solo estar de pie cerca de la puerta de entrada. ¿No estás peleando? Preguntó Krillin, inclinando la cabeza. Te ves bastante fuerte. Nah. Solo estoy aquí por los bocadillos y el espectáculo. Fenrik señaló con el pulgar hacia la arena. Eso de pelear por un trofeo no es lo mío. Les dejo la gloria a ustedes. El rostro de Goku se iluminó por completo al oír eso, tomándolo aparentemente como un desafío personal en lugar del cumplido que pretendía ser. Vaya, yo también quería pelear contigo. Estás mucho más fuerte que antes, se nota. Tal vez la próxima vez, amigo. Fenrik le revolvió el pelo, igual que la última vez, y Goku simplemente sonrió aún más, completamente despreocupado, ya distraído por el olor a comida que llegaba de un puesto cercano. En el mejor de los casos, los preliminares fueron un auténtico paseo. Fila tras fila de aspirantes desconocidos fueron arrastrados a través de una gigantesca y frenética prueba, la mayoría abandonando en cuanto se les emparejaba con cualquiera que pareciera mínimamente atlético. Fenrik estaba sentado con Bulma en las gradas, con un brazo apoyado en el respaldo de su silla, observando todo con la impasibilidad de quien ya sabía que nada de esto importaba. El único punto positivo fue Krillin. Resultó que sus antiguos acosadores del templo de Orin habían aparecido para competir, grandes y engreídos, con esa actitud de matón que nunca cambia, sin importar en qué mundo te encuentres, y Krillin los destrozó a ambos uno tras otro con una especie de satisfacción tranquila y concentrada que Fenrik respetaba sinceramente. Maldita sea. Fenrik silbó mientras el segundo oponente de Krillin caía a la lona gimiendo. Cabeza cromada tiene buen alcance.
No le vuelvas a decir eso a la cara, dijo Bulma sin levantar la vista de su bebida. Se enfadará contigo otra vez. Se enfadará de todas formas, esa es su forma de ser, pero para ser sincero, es bastante tranquilo. Aparte de eso, los preliminares fueron bastante olvidados, ruido de fondo al que Fenric casi siempre ignoraba mientras robaba bocados de la bandeja de bocadillos de Bulma y recibía un manotazo cada vez. Entonces la voz del locutor resonó con un crujido a través de los altavoces, y el ruido de la multitud cambió, volviéndose más nítido y despierto. Muy bien, ¡Amigos! con esto concluimos las rondas preliminares. Demos un fuerte aplauso a nuestros 8 finalistas mientras pasamos a los cuartos de final. Muy bien, ¡Amigos! que comiencen los cuartos de final. Nuestro primer combate es Krillin contra Bacterian. Fenric se inclinó hacia adelante en su asiento en el instante en que se anunció ese nombre, porque, vaya, sí que se acordaba de ese. Oh, no, murmuró. ¿Qué? Bulma echó un vistazo, mientras masticaba una especie de bocadillo frito que había comprado en un carrito al entrar. Nada, ya verás, quiero decir, olerás. ¿Eh? En el ring, Krillin ya se movía de puntillas, con los puños en alto, poniendo su mejor cara de guerrero intimidante. Su oponente salió arrastrando los pies del otro lado, con un aspecto menos de luchador y más de algo que había salido directamente de un pantano y había decidido quedarse allí durante años sin siquiera pensar en ducharse. El pelo enmarañado, la piel descuidada y una nube visible a su alrededor que Fenric estaba bastante seguro de que se podía ver si uno entrecerraba los ojos lo suficiente. Ese es Bacterian, dijo Fenric, sin siquiera intentar disimular la sonrisa. El campeón invicto de la suciedad en el universo. El tipo nunca se ha bañado en su vida. ¡Qué asco, en serio! Míralo bien y dime que estoy bromeando. El árbitro hizo sonar el silbato inicial e inmediatamente lamentó cada decisión que lo había llevado a ese ring. Krillin entró rápido, en buena forma, con un juego de pies impecable, justo el tipo de golpeo disciplinado que uno esperaría de alguien que entrenó con una tortuga ermitaña. Bacterian ni siquiera se molestó en bloquear. Simplemente abrió la boca y exhaló. Una visible ráfaga de aire pestilente emanó de él como algo sacado de un vertedero, y el rostro de Krillin se descompuso al contacto, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante y sus rodillas flaquearon como si sus piernas hubieran decidido personalmente que esta pelea ya no valía la pena. ¡Oh, Dios mío! Exclamó Bulma con arcadas desde lo alto de las gradas, agitando una mano delante de su propia cara, aunque era imposible que el olor llegara tan lejos. Se ve horrible desde aquí. Hacer clic. No hay manera de que se adapte a su olor. Abajo, Krillin se tambaleaba, tapándose el rostro, y Bacterian aprovechó la abertura para agarrarlo y lanzarlo contra el suelo con todo su peso, rebotando sobre él sin piedad como si Krillin fuera un cojín de entrenamiento. Krillin logró zafarse por un segundo, inmovilizando la pierna de Bacterian, y durante un momento pareció que realmente podría darle la vuelta a toda la situación. Entonces Bacterian usó su técnica más sucia, lanzándole una ráfaga de vapor fétido que cegó por completo a Krillin. El público en la primera fila se echó hacia atrás aguantando la respiración, e incluso el propio locutor se lanzó a refugiarse tras su atril, con el micrófono aún sujeto con una mano temblorosa. Krillin se quedó rígido como una tabla, completamente paralizado por la impresión y la asquerosa táctica de su oponente. Fenric, sinceramente, no sabría decirlo. En las gradas, Fenric simplemente se echó a reír, tan fuerte que algunas personas a su alrededor lo miraron raro, porque a diferencia de prácticamente todos los demás en ese estadio, él ni siquiera se había inmutado. Se había adaptado por completo al ambiente de Bacterian hacía 3 intercambios. Resulta que el peor olor conocido por la humanidad todavía se considera un fenómeno, y los fenómenos no tienen ninguna posibilidad contra 4 clics. Krillin! Gritó Fenric desde arriba, haciendo altavoz con las manos. Ni siquiera tienes nariz. ¿Por qué actúas como si la tuvieras? En el ring, los ojos de Krillin se abrieron de golpe en medio de la parálisis, y su cerebro se estaba reiniciando visiblemente. Espera, no tenía nariz. Nunca la tuvo. Calvo, sin nariz, técnicamente debería haber sido inmune a todo este truco desde el principio. Dios mío, soy un idiota. Gritó Krillin, y así, de repente, se rompió la parálisis. Apartó a Bacterian de un empujón, esquivó el siguiente golpe flojo y lo derribó con un codazo certero en la mandíbula que lo dejó inconsciente de bruces sobre la lona. Suena el ring, Krillin gana por nocaut. La multitud, aún recuperándose, vitoreó débilmente a través de sus mascarillas. Krillin se giró y señaló directamente a Fenric en las gradas, con una sonrisa de oreja a oreja. Gracias por la asistencia, novio de Bulma. Cuando quieras, cabeza cromada. Deja de llamarme así. Tengo un nombre. Yo también. Los siguientes partidos transcurrieron tan rápido que Fenric apenas se molestó en prestarles atención. Jackie-chun derrotó fácilmente a Yamcha, lo cual es justo, considerando que Jackie-chun estaba haciendo un trabajo de disfraz increíblemente obvio del maestro Roshi con una peluca falsa y todo, y Roshi tenía aproximadamente 400 años de experiencia en lucha contra un bandido del desierto que apenas recientemente había dejado de tener miedo a las mujeres. Ese viejo es muy fuerte, dijo Bulma, entrecerrando los ojos al ver la apariencia obviamente falsa de Jackie-chun. Sí.
Fenrir le dio un mordisco a su bocadillo, sin decir absolutamente nada más. El combate de Goku contra Jiran transcurrió como era de esperar, igual que en la serie. Goku ganó limpiamente, hizo una reverencia cortés a su oponente derrotado e inmediatamente comenzó a preguntarle al árbitro si había comida cerca. Luego vino el combate entre Nam y Ranfan, y Fenrir se enderezó un poco en su asiento, porque sí, Ranfan salió con ese atuendo, uno diseñado específicamente para ser una técnica de distracción disfrazada de artes marciales, y en el instante en que comenzó a realizar toda su rutina distraedora con el pobre Nam, criado en la montaña, Fenrir sintió dos pequeñas manos que le tapaban los ojos directamente desde un lado. No. La voz de Bulma, muy seria, justo al lado de su oído. Eso no va a pasar. Bulma, soy un Saiyajin, creo que puedo manejar una técnica de distracción. No me importa si eres un Saiyajin, tus ojos permanecerán cubiertos. Esto es tan injusto, ni siquiera puedo ver si Nam cae en el truco. Él cae en el truco, todos caen, ese es el objetivo, ahora quédate quieto. Fenrir permanecía sentado en la oscuridad de las palmas de Bulma, riendo en voz baja para sí mismo, sobre todo por la enorme dedicación que ella le estaba poniendo a esto. Y como era de esperar, Nam se recuperó y ganó la ronda. Los demás partidos también pasaron volando. Entonces la voz del locutor resonó de nuevo por los altavoces, y toda la multitud se incorporó al instante. Muy bien, lo logramos. Nuestro combate final. Son Goku contra Jackie Chun. Fenrir se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, visiblemente emocionado, algo que no había logrado en ninguna de las peleas anteriores. Esto sí que era bueno verlo en persona, no en una pantalla de televisión como en su vida anterior. Los dos se enfrentaron en el ring, Goku saltando de puntillas con pura emoción, Jackie Chun permaneciendo allí de pie con su ridículo disfraz, con una expresión tranquila, como alguien que sabía perfectamente que estaba a punto de recibir una paliza mayor de la que esperaba. Comenzaron con un intercambio de provocaciones, y luego ambos se plantaron firmes y lanzaron golpes justo en el mismo instante en que sonó el silbato del árbitro. La situación se intensificó rápidamente. Muy rápidamente. K-B-A-B. Oh, ¿de verdad lo están haciendo?, murmuró Fenrir, observando cómo ambos luchadores adoptaban la misma postura al mismo tiempo. Dos haces de luz azul chocaron justo en el centro del ring, y toda la arena se iluminó de blanco por un segundo, el suelo se agrietó hacia afuera desde el punto de impacto formando un patrón de telaraña, y la mitad de los espectadores de la primera fila se apresuraron a retroceder por encima de sus propios asientos. ¡Santo cielo!, exclamó Bulma, agarrando el brazo de Fenrir. Jackie Chun se recuperó primero, desplegando una técnica de doble imagen residual. Dos copias idénticas danzaban alrededor de Goku mientras la verdadera se deslizaba detrás de él sin ser vista y le propinaba una patada certera en la espalda, enviándolo a deslizarse por la lona. Goku se incorporó de golpe, sonriendo ahora aún más en lugar de sentir dolor, y respondió con una triple imagen residual propia, una copia más de las que había usado Jackie Chun, lo que significó que los ojos del anciano siguieron exactamente dos de las imágenes y pasaron por alto por completo la tercera que caía directamente desde arriba. ¡Crack! El talón de Goku le dio de lleno en el hombro. ¡Oh! Gimió la multitud al unísono. Jackie Chun se tambaleó, se sacudió el polvo y luego, en un movimiento que no tenía absolutamente ningún sentido para cualquiera que no supiera ya quién se escondía tras ese disfraz, adoptó una postura suelta y tambaleante, balanceando los brazos como un hombre que hubiera bebido demasiado en una fiesta. El ataque del puño borracho, dijo Fenrir en voz alta, encantado. Eso es, vamos. Tengo que observar y aprender, tal vez pueda darle una pelea justa a Rogle en la próxima vida. Goku no tenía ni idea de cómo interpretarlo. Cada golpe venía de un ángulo que no debería haber funcionado, inestable, desequilibrado, completamente impredecible, y recibía golpe tras golpe tratando de descifrar un patrón que en realidad no existía. Entonces, por pura desesperación, Goku se agachó y algo en su cerebro aparentemente sufrió un cortocircuito, haciendo que su cola girara en un amplio arco que golpeó a Jackie Chun de lleno en la espinilla. ¡Guay! ¿Por qué eres tan pequeño?, gritó Jackie Chun, rompiendo por completo su voz de disfraz durante medio segundo antes de recomponerse. En este momento, la cola está haciendo más trabajo que sus manos. Jackie Chun se recuperó, volvió a adoptar una postura seria y levantó ambas manos como si estuviera reuniendo energía para otro truco. El destello de luz le dio de lleno en la cara a Goku, y el chico simplemente se quedó inmóvil. Se quedó allí un segundo, parpadeando lentamente, luego se desplomó y empezó a roncar de pie. Lo hipnotizó, dijo Fenrir, ahora realmente impresionado. Me pregunto por qué el maestro Roshi no usó este tipo de técnica en Super. Goku pronto despierta y usa el movimiento de su abuelo piedra, papel o tijera o puñetazo Hanken. Sin embargo, cuando gritó papel, estaba usando piedra, y logró herir a Jackie Chun en los ojos.
El puño impactó de lleno en el ojo de Hakiechun, y el anciano retrocedió tambaleándose, con la mano apretada contra la cara, furioso de verdad, de una manera que ya no tenía nada que ver con el disfraz. Ya basta, gruñó Hakiechun, y toda su aura se disparó, crepitando con algo agudo y eléctrico. El ataque de relámpagos que siguió impactó a Goku de lleno, atravesándolo con tal violencia que el chico se quedó paralizado en el aire y cayó con fuerza sobre la colchoneta, retorciéndose. Oh, eso debió doler, dijo Bulma haciendo una mueca. Goku se incorporó de todos modos, porque claro que lo hizo. Fue entonces cuando Fenrir lo sintió. Él levantó la vista. Luna llena. Una luna llena completamente natural, colgando grande y brillante justo encima de la arena, porque aparentemente a nadie en toda esta producción se le ocurrió consultar el calendario lunar antes de programar un torneo que involucraba a un niño Saiyajin. Oh, diablos, dijo Fenrir en voz alta. Pero controló su transformación porque ya se había adaptado a ella, pero por otra parte. Goku también alzó la vista, sus ojos se fijaron en la luna por instinto, y todo su cuerpo simplemente se detuvo. Dijo Krillin desde la barrera. Goku, no mires a la luna, amigo, no mires a la luna. Demasiado tarde. El cuerpo de Goku comenzó a estirarse, el pelaje se extendía en ondas oscuras, los dientes se alargaban, y toda la transformación comenzó exactamente de la misma manera que el primer momento Ozaru de Fenrir, excepto que este chico no tenía ningún código de adaptación para superar rápidamente la pérdida de control. El rugido que siguió sacudió todo el estadio. La mitad de la multitud se convirtió de inmediato en una estampida hacia las salidas, gritando, tropezando unos con otros, con cosas abandonadas en el caos. Solo los amigos de Goku y el valiente y entregado locutor se quedaron, aunque este último parecía arrepentirse de cada decisión profesional que lo había llevado a ocupar ese micrófono. Puar, en un acto de auténtico heroísmo, se transformó en un par de tijeras en el aire y se lanzó directamente hacia la fuente del problema, apuntando a la base de la cola. La enorme mano de Ozaru la apartó del aire de un solo golpe antes de que pudiera acercarse. De acuerdo, dijo Fenrir, poniéndose de pie y crujiéndose el cuello, mientras pasaba junto a Bulma hacia el borde de las gradas. Acabemos con esto antes de que arrase toda la isla. Espera, ¿vas a pelear con él? Bulma lo agarró de la manga. No. Negó con la cabeza. De todos modos, sería divertido enseñarle el estado Ikari, pero dudo que Goku pueda controlar esa transformación en este momento. Levantó una mano y la agitó en el aire con rapidez, en un solo movimiento limpio. Una fina ráfaga de ki, casi invisible, se disparó y cortó limpiamente la base de la cola de Goku antes de seguir su camino, trazando una línea larga y precisa a través de una hilera de edificios vacíos detrás de la arena. Por suerte, vacíos era la palabra clave. No había nadie en casa. Nadie resultó herido. El Ozaru dejó escapar un último rugido confuso e inmediatamente comenzó a encogerse, su pelaje retrocedió, sus huesos volvieron a su lugar, hasta que Goku se convirtió en un niño normal, pequeño y completamente exhausto, tendido de espaldas en medio de un anillo agrietado y humeante. La cola yacía a unos pocos metros de distancia, sacudiéndose una vez antes de quedarse inmóvil. Durante un segundo, todo el estadio quedó en completo silencio. Entonces el locutor, que a pesar de todo seguía agarrando el micrófono, se aclaró la garganta. El combate es para, Hakiechun. Por circunstancias técnicas. La cena de esa noche fue un caos en el mejor sentido de la palabra. Hakiechun, todavía disfrazado porque al parecer no estaba listo para delatar su identidad frente a sus propios alumnos, llevó a todo el grupo a celebrar su premio en metálico, eligiendo el restaurante más elegante de la isla como un hombre que se había ganado el derecho a darse un capricho. Ese plan duró exactamente lo que tardaron Goku y Fenrir en sentarse a la misma mesa. Los platos desaparecían en cuanto tocaban la mesa. Bandejas enteras se esfumaban en segundos. El personal del restaurante empezó a traer la comida más rápido para poder seguir el ritmo, y la sonrisa de satisfacción de Hakiechun se transformó poco a poco en un horror palpable al ver cómo el dinero que tanto le había costado ganar se esfumaba en tiempo real. Esperen, bajen la velocidad, ustedes dos, balbuceó, viendo cómo un asado entero desaparecía entre los dos como un truco de magia que salió mal. No puedo, dijo Goku con la boca llena. Tengo hambre. Lo mismo, añadió Fenrir, sin siquiera levantar la vista. Para cuando llegó la cuenta, el rostro de Hakiechun se había puesto del color del papel viejo, y fue Bulma, con el suspiro de una mujer que a esas alturas había aceptado plenamente su papel en la vida, quien deslizó discretamente su tarjeta por la mesa y salvó a todos de un turno de lavado de platos increíblemente incómodo. Algún día me vas a arruinar, le murmuró a Fenrir. Dices que eres la chica más rica del mundo. La noche transcurrió tranquilamente después de eso, entre risas e historias, y Rosie, de vez en cuando, volvía a usar su verdadera voz antes de corregirse, y durante un rato Fenrir simplemente se dejó disfrutar. Comida caliente, buena compañía, nada que intentara matar a nadie. Pero en algún lugar, en el fondo de todo aquello, seguía aflorando un pensamiento del que no lograba deshacerse. El ejército de la cinta roja se acercaba. El Dr. Gero. Debería encargarme de él de una vez.
Fenrir llevaba repitiendo los mismos 3 pensamientos desde la cena del torneo de anoche, lo que para un tipo cuya capacidad de atención normalmente no superaba los 4 segundos era prácticamente un récord personal. ¿Debería eliminar al Dr. Gero? Esa pregunta llevaba casi todo el día rondándole la cabeza como una astilla, arruinando silenciosamente lo que debería haber sido una comida realmente estupenda en la mesa de Capsule Corp. Revolvió el arroz con el dedo, sin llegar a comerlo realmente, sino más bien moviéndolo por el plato mientras su cerebro repetía el proceso una vez más. De acuerdo. Si lo elimino ahora, antes de que construya un solo androide, ¿aún existe Trunks del futuro? Ya existe. ¿Está todo eso ya decidido en algún punto de la historia? O eliminar a un personaje simplemente elimina un arco argumental completo cuyas reglas no entiendo del todo. Apuntó con el cubierto a un trozo de pollo como si este le hubiera hecho algún daño personal y aunque lo elimine, ¿eso garantiza que no ocurra nada peor? ¿Y si otro científico de la Red Ribbon toma sus notas y termina el trabajo de todos modos, o su nieto? Solo que ahora no tengo ni idea de hacia dónde va todo esto, porque rompí la historia en lugar de simplemente seguirla. Y lo mejor de todo. Y si Cell aparece de alguna manera por una ruta completamente diferente, pero ahora es mucho más fuerte que en la historia original porque he estado jugando con la línea temporal todo este tiempo sin saber que los argumentales importan realmente. Suspiró, lo suficientemente largo como para que la señora Brief lo mirara desde la estufa. ¿Le pasa algo al pollo, cariño? No, el pollo está buenísimo. Solo estaba pensando. Ara, un hombre pensante. Qué raro. Volvió a tararear sobre su sartén como si eso hubiera zanjado el asunto por completo. Bulma, sentada al otro lado de la mesa con el plato casi olvidado y absorta en su tableta, lo miró. Has estado muy callado. Eso suele ser mala señal contigo. Solo estoy intentando resolver algo. Fenrir dejó los palillos. Lo repasó mentalmente por última vez y luego tomó la decisión. No, no lo voy a eliminar. Hay demasiadas incógnitas, demasiados cabos sueltos de los que no puede ver el final. Prefiere enfrentarse a un enemigo conocido más adelante que arriesgarse con uno desconocido ahora solo porque se impacientó. De acuerdo. Asintió para sí mismo. Gero vivirá un poco más. Entonces, como su cerebro se negaba a dejarle disfrutar ni siquiera de un minuto completo de paz, un segundo problema se abrió paso a codazos en el lugar que el primero acababa de dejar libre. Espera. Goku ya tiene la esfera del dragón de su abuelo. Nunca la perdió. Ni siquiera la soltó, la llevó colgada del cuello todo este tiempo desde que Fenrir se la devolvió personalmente tras el deseo. Lo que significaba que la razón por la que Goku fue a la guerra contra el ejército de la cinta roja en la historia original, simplemente no iba a ocurrir esta vez. No hay esfera que encontrar, no hay razón para que Goku vaya arrasando las bases de la cinta roja una por una. Nada de eso. Lo que significaba que nadie iba a detener al ejército de la cinta roja. Fenrir se lamentó tapándose la boca con ambas manos. Genial, supongo que esa también corre por mi cuenta. ¿Qué te pasa ahora? Bulma finalmente dejó la tableta a un lado. Voy a estar fuera un rato. Define un rato. Se cruzó de brazos. Porque la última vez un rato se convirtió en 4 meses y tuve que inventar todo un dispositivo de rastreo solo para saber que seguías vivo. Más corto que eso, lo prometo. Estoy atando algunos cabos sueltos antes de que se conviertan en un problema real. ¿Qué clase de cabos sueltos? Una organización militar. Robos. Un tipo cuyo único objetivo en la vida es hacerse más alto con orbes mágicos. Se encogió de hombros como si fuera un encargo de lo más normal. No tienes de qué preocuparte. Eso es muchísimo peor de lo que me imaginaba. ¿Es algo que me define, no? Bulma lo miró fijamente un segundo, sopesando claramente si discutir o no, luego suspiró y agitó la mano como si se rindiera ante una pelea que en realidad nunca había querido librar. Bien. ¿Qué necesitas? Pues, necesito el radar del dragón. Unos cuantos dinocaps. Se frotó la nuca. Tal vez como 1.000.000 de Zeni. ¿1 millón? Por una buena causa. Más te vale no estar pensando en formar otra familia ahí fuera con mi dinero, dijo Bulma, mientras rebuscaba en un cajón en busca del radar, lo que le quitó bastante fuerza a la amenaza. Ustedes son la única familia que estoy formando, no te preocupes. Eso la hizo detenerse medio segundo, sus mejillas se sonrojaron antes de disimularlo empujándole el radar y una pila de cápsulas con más fuerza de la necesaria. Listo. ¿Me lo estás devolviendo de alguna manera? ¿Con qué? ¿Con mi deslumbrante atractivo? Ya está incluido en el precio, tonto. Ella lo agarró de la camisa, como siempre, y le dio un beso como es debido antes de que pudiera decir otra palabra. Él le devolvió el beso en la frente, guardó las cápsulas y salió antes de que ella pudiera pensar en una razón para armar todo un drama.
Ir a comprar al supermercado les llevó unos 20 minutos, principalmente porque Fenrik se había vuelto inquietantemente eficiente comprando cantidades enormes de cosas con el dinero de Bulma sin pensarlo dos veces. La dependienta de la tienda no entendía mucho viendo a un muchacho vaciar casi todas las botellas de agua y la mitad del estante de productos secos en una sola maleta, pero, para su crédito, lo cobró todo sin hacer ni una sola pregunta, algo que Fenrik respetó profundamente. Que tengas un buen día, dijo, guardando las cápsulas, y la dejó allí de pie, asimilando lo que acababa de suceder con todo su inventario. El pueblo de Nam tenía exactamente el aspecto que cabría esperar de un lugar en medio de una grave sequía, bastante desolador. Caminos de tierra agrietados. Un pozo cerca del centro, claramente seco, con un par de niños a su alrededor, mirándolo con esperanza, como si, por pura casualidad, fuera a brotar agua. Todo tenía ese tono polvoriento y descolorido por el sol. Los edificios, la ropa e incluso la piel de la gente se desvanecían hacia un mismo color apagado. Fenrik había detectado la firma de Kidenam durante el torneo sin proponérselo, simplemente por costumbre. Rastrear a cualquiera que le resultara lo suficientemente interesante como para recordarlo. Esto facilitó la tarea. Cerró los ojos, divisó la firma con total claridad y usó la teletransportación. Nam giró sobre sí mismo en el segundo en que Fenrik apareció detrás de él, adoptando instantáneamente una postura defensiva, con los puños en alto y los pies firmes, listo para pelear con lo que fuera que se hubiera materializado en su aldea. Entonces lo miró fijamente y su postura vaciló ligeramente. ¿Quién eres? Claro, en realidad nunca se habían conocido en persona. Fenrik había estado en las gradas durante todo el torneo, y Bulma le había tapado los ojos con las manos durante la mayor parte de la pelea de Nam, así que, para Nam, este era solo un desconocido cualquiera que había aparecido de la nada. Tranquilo, amigo. Fenrik alzó ambas manos con las palmas hacia afuera. Soy tu vecino amigable. En realidad, espera, universo equivocado, quise decir Saiyajin amigable, eso es. Nam parpadeó. No se relajó ni un ápice. Eso no significa nada para mí. Sí, lamentablemente nadie entiende esa referencia aquí. Fenrik dejó de bromear y levantó la bolsa de cápsulas. No estoy aquí para pelear contigo. Sé de la sequía. Y de por qué participaste en ese torneo. Algo cambió en el rostro de Nam. Ahora se mostraba precavido en lugar de simplemente confundido. Eso no es algo que haya comentado con nadie fuera de mi aldea. No hacía falta que lo hicieras. Es bastante obvio una vez que sabes qué buscar. Un hombre que lucha por el premio en metálico que claramente no busca la gloria, demasiado disciplinado para ser solo un peleador cualquiera. Abrió una de las cápsulas con un suave clic. Un tanque de agua de tamaño natural se materializó en la tierra entre ellos en una bocanada de humo, alto, pesado y completamente, gloriosamente lleno. Nam guardó un silencio sepulcral. Un par de niños cerca del pozo seco jadearon en voz alta, y en unos 10 segundos la mitad del pueblo salió corriendo de sus casas para mirar el tanque como si hubiera descendido personalmente del cielo, lo cual, para ser justos, desde su punto de vista, en cierto modo así era. Yo, no entiendo. La voz de Nam se había apagado, con cautela. ¿Por qué harías esto? No tenemos nada que ofrecerte a cambio. No necesito nada a cambio, dijo Fenrik encogiéndose de hombros. Sinceramente, considéralo como pago por el espectáculo. Tu pelea contra Ranfan parecía impresionante, lástima que me la perdiera casi toda. Mi novia me tapó los ojos todo el tiempo. Muy responsable por su parte, aunque para mí fue un verdadero fastidio. Eso hizo que algo se suavizara en el rostro severo de Nam, y un atisbo de sonrisa apareció antes de que volviera a ponerse serio. Eres un hombre extraño. Sí, me lo dicen mucho. Fenrik dedicó los siguientes 20 minutos a explicarle cómo funcionaban las cápsulas y dónde se guardaba el suministro. Pulsa aquí, no te preocupes si de repente tienes toda tu agua en una lata del tamaño de la palma de la mano. Nam lo entendió enseguida, con la misma dedicación con la que probablemente abordaba todo en su vida, probando cada paso 2 veces antes de confiar plenamente en él. Para cuando Fenrik abrió la segunda cápsula, esta vez cargada con suficiente comida deshidratada para alimentar al pueblo durante meses, la multitud había pasado de la desconfianza a una actitud mucho más cálida. Los niños le jalaban la pernera del pantalón. Una anciana intentaba repetidamente ponerle una pulsera tejida en la mano como agradecimiento, pero él intentó rechazarla cortésmente unas 6 veces antes de aceptarla finalmente, ya que negarse una 7ª vez le parecía una falta de respeto. Alguien se echó a llorar. Un adulto de verdad, lágrimas reales, solo por ver salir agua de una lata. Fenrik se quedó allí de pie, en medio de todo, con las cápsulas en una mano y el brazalete en la otra, y sintió algo desconocido que le subía por el pecho y que no tenía nada que ver con el calor. Nadie lo había mirado así antes. Ni una sola vez, en ninguna de sus vidas. Bocado lo respetaba porque aguantaba bien los golpes. Vegeta también lo respetaba un poco porque era fuerte. Incluso a la familia de Bulma le gustaba tenerlo cerca, sobre todo porque era divertido y muy simpático. Esto fue diferente. Esto fue simplemente un gracias por existir, por estar presente, por preocuparse en absoluto. Estaba empezando a disfrutar ayudando a la gente. Le afectó profundamente, más que muchas cosas del pasado.
Vale, vale, dijo, aclarando su garganta y agitando las manos como si quisiera alejar el momento. Ya pueden estar tranquilos. No les faltará agua, hay comida de sobra, usen las cápsulas con inteligencia y estarán bien durante mucho tiempo. Nam hizo una reverencia profunda, como correspondía. Te expreso mi gratitud. Y la de mi aldea. No hay problema. Ve a beber un poco de agua, te lo has ganado. Saludó a la multitud con un último gesto, despegó suavemente y se dejó llevar hasta casi 1 kilómetro de distancia antes de que su rostro mostrara algo más que una sonrisa casual. Solo por un instante. Luego se sacudió la expresión, porque aún quedaba trabajo por hacer.